Hola, bienvenidos a todas las personas que en este momento nos siguen a través de las redes sociales. Es un gusto volver a encontrarnos ahora en este live que fue realizado y planeado especialmente para ustedes. En esta ocasión con unos invitados supremamente especiales, además porque tengo tripleta. Es decir, tenemos dos invitados especiales que van a hablar y dialogar sobre temas laborales, pero además tengo una moderadora muy importante. Es un gusto que haya aceptado también nuestra invitación porque pues justamente es también experta en derecho laboral. Lo que está pasando en este live es algo muy importante y es que tenemos a dos personas con posiciones distintas. Es decir, vamos a hablar del empleo, vamos a hablar de la pandemia, vamos a hablar del derecho laboral, pero vamos a hablar desde la perspectiva o la posición o la orilla tanto del trabajador, y para eso estará el doctor Edwin Palma, como desde el empleador, y para eso estará el doctor Juan Manuel Guerrero. Es un gusto poder contar con ellos. Y pues bueno, yo dejo moderar aquí a la persona que sabe del tema y que seguramente los va a aprovechar muy bien, que es la doctora Marcela Perilla. La doctora Marcela Perilla es una amiga de la casa porque pues ella es socia de la firma Perilla y León, que es nuestra firma aliada en todos los asuntos de tipo laboral. La doctora Marcela es abogada de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho con énfasis en Derecho del Trabajo de la misma Casa de Estudios, autora de la tesis de maestría titulada Medidas cautelares indominadas en el proceso ordinario laboral, así como especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales. 13 años de experiencia enfocados en su integridad en el área de Derecho Laboral Individual y de la Seguridad Social. Profesora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia en las áreas de Derecho Procesal Laboral y Derecho Laboral Individual. Entonces, para mí, doctora Marcela, es un gusto tenerla acá. Antes de invitarla a moderar este live, me gustaría simplemente recordarles, desde ya, anticiparles, que el siguiente jueves va a estar buenísimo también, porque vamos a tener dos penalistas para hablar del tema estrictamente penal. Va a ser una sorpresa muy importante porque vamos a tener como dos invitados especiales, así que desde ya les invito para el próximo jueves a las 5 de la tarde. Doctora, un gusto, gracias por estar acá, gracias por aceptar la invitación y bueno, bienvenida, adelante. Muchas gracias, doctora Martica, por esa invitación, por tenerme en cuenta para tan alta dignidad. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida al doctor Edwin Palma, abogado especializado en Derecho Laboral y Constitucional, magíster en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia y miembro del Grupo de Expertos Latinoamericanos en Relaciones Laborales de la Universidad Castilla-La Mancha, España, actualmente presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO. Muchas gracias, doctor Edwin, por aceptar esta invitación. Doctor Juan Manuel Gracias a Guerrero. ustedes por la invitación. Gracias. Doctor Juan Manuel Guerrero, abogado especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con una experiencia de más de 13 años prestando asesoría en diversas compañías en los sectores industrial, financiero y de servicios en temas laborales individuales, colectivos y de seguridad social. Reconocido por varias publicaciones internacionales como uno de los abogados líderes en Colombia en materia de asesoría laboral y empresarial, miembro de juntas directivas y conferencista invitado en diversos escenarios académicos. Doctor Juan Manuel, bienvenido, muchas gracias por este espacio. Muy buenas tardes a todos, un saludo especial a Edwin y muchas gracias por la invitación. Listo. Doctor Juan Manuel, de manera muy general, quisiera por favor que usted le cuente a nuestra audiencia cuáles han sido las principales alternativas que ha planteado el Ministerio del Trabajo desde los inicios de esta pandemia por COVID-19 para procurar dar respuesta a la imposibilidad que han tenido las empresas de desarrollar las actividades y, por supuesto, de los trabajadores también en los diferentes centros de trabajo. Precísenos además, doctor, si esas fórmulas, esas alternativas que ha propuesto el Ministerio de Trabajo son diferentes a las que ya traía nuestra legislación o si simplemente han echado mano de las que ya traíamos. Bueno, muy bien. ¿Qué es importante iniciar explicando frente a esta pregunta formulada? Lo primero es que el Ministerio de Trabajo ha ido desarrollando ciertas alternativas para poder ejecutar en los contratos de trabajo a lo largo de esta crisis derivada de la pandemia del coronavirus COVID-19 a través de circulares.
Las circulares son lineamientos o recomendaciones del Ministerio de Trabajo, más no normas de obligatorio cumplimiento. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque hemos tenido situaciones en donde los jueces consideran que esas son las únicas alternativas que los empleadores tienen para darle administración a los recursos laborales frente a esta situación atípica que estamos viviendo. ¿Por qué explico esto? Porque resulta que los lineamientos o las recomendaciones que el Ministerio de Trabajo ha otorgado a través de las circulares que se han venido expidiendo no resuelve los problemas de fondo que tienen algunas compañías. Y frente a esto quiero determinar algo. Dar una regla estándar o general frente a la administración de los temas laborales en el escenario de la pandemia COVID-19 es un error. ¿Por qué razón? Porque para poder hacer una planificación acorde a las necesidades que tiene cada compañía, tenemos que clasificarlas o determinar en qué tipo de empresas se encuentran respecto al aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el gobierno nacional. Y en ese escenario uno puede identificar tres tipos de compañías. Las primeras son compañías que desde el principio estuvieron exceptuadas del aislamiento preventivo obligatorio y que por lo tanto han podido generar operación normalmente. El segundo tipo de compañías son compañías respecto de las cuales, si bien están exceptuadas del aislamiento preventivo obligatorio, el desarrollo de sus actividades depende de la prestación de servicios a terceros. Y esos terceros tienen limitada su operación, luego indirectamente estas compañías no pueden desarrollar sus actividades productivas. Y el tercer tipo de compañías se refiere a las compañías que quedaron a través de los decretos de aislamiento preventivo obligatorio completamente impedidas para ejercer sus operaciones y sus actividades comerciales e industriales. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque cuando uno estudia las circulares que expide el Ministerio de Trabajo, especialmente dos circulares que son la circular 021 y la circular 033 del 2020, encontramos que no tienen en cuenta que aquí hay un problema importante referente a la liquidez de las empresas. Cuando una empresa no está desarrollando sus actividades, no genera ingresos. Y cuando no genera ingresos, por supuesto que puede estar abocada a un incumplimiento de las obligaciones que tiene con sus trabajadores. Entendiendo que hay que hacer el análisis particular, qué tenemos y cuáles son las decisiones que las empresas hemos ido tomando en este escenario. Lo primero, y que me pareció a mí importante, es la posibilidad de generar un otorgamiento de vacaciones a los trabajadores. El otorgamiento de vacaciones por parte del empleador a los trabajadores desde antes de la crisis del COVID-19 estaba y era potestativo del empleador fijar el periodo o el tiempo en el que los trabajadores disfrutaban sus vacaciones. Lo que pasa es que antes de expedirse estas normas especiales, teníamos que dar un aviso con 15 días de antelación al trabajador respecto a la fecha en que iniciaba el disfrute de sus vacaciones. Cuando se expide el decreto 488 del 2020, que es un decreto propio de la emergencia sanitaria, económica, social y ecológica derivada del COVID-19, lo único que cambia referente al otorgamiento de las vacaciones es el tiempo de antelación con el cual el empleador debe notificar a los trabajadores este periodo de vacaciones, diciendo que será viable y legal otorgar el periodo de vacaciones dando el aviso con un día de antelación. ¿Por qué digo que esa es una medida importante y además a las que le hemos echado mano las empresas? Primero, porque es generar una disminución de un pasivo laboral. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el contrato de trabajo viene ejecutándose, el trabajador va estructurando su derecho a disfrutar un periodo de vacaciones, ¿cierto? Que son 15 días hábiles por cada año de servicios. Ese periodo de vacaciones tiene que otorgarse al trabajador obligatoriamente por la ejecución de su contrato de trabajo. Luego, es una obligación a cargo de la empresa. Cuando viene la pandemia y resulta que nos encontramos ante una situación en donde las empresas se ven impedidas para laborar, lo primero que uno realiza como análisis para no incrementar
la gravedad de la situación financiera de la empresa es cómo hago manejo de ese pasivo laboral. ¿Cómo hago para no incrementar el pasivo laboral de la compañía? Procurándole un ingreso al trabajador. Y esa fórmula se acompasa muy bien con las vacaciones. ¿Por qué? Porque es un periodo donde el trabajador no está prestando el servicio, donde personalmente puede ejecutar las actividades que él desee sin limitación por parte de la empresa, y donde la compañía le genera un ingreso al trabajador derivado del pago de vacaciones, pero no incrementa su pasivo laboral. Digamos que es un manejo adecuado que se da. Entonces, desde esa fórmula referente a las vacaciones, al otorgamiento de las vacaciones que dio el Ministerio de Trabajo, me parece que eso. Existen otras alternativas que son realmente inaplicables para este tipo de compañías, como por ejemplo el pago del salario sin prestación del servicio. ¿Y por qué digo que son inaplicables? Porque desde una lógica planificación laboral, si la compañía no tiene ingresos y sigue pagando los salarios, va a acrecentar la problemática financiera de la empresa, y lo que vamos a terminar en un corto o mediano plazo es en una estructura de insostenibilidad del aparato laboral y tener que finalizar o terminar los contratos de trabajo. También dan la posibilidad de acordar licencias remuneradas, que tiene la misma problemática anterior. Luego, las circulares que ha expedido el ministerio no solucionan de fondo la problemática de la no prestación de servicios de las empresas. Para finalizar el análisis, yo quisiera hacer referencia a algo, y es, a pesar de que en las circulares del Ministerio de Trabajo no están explícitamente contempladas, las compañías en el país que en razón a esta situación no han podido tener operación, hemos tenido que adoptar y aplicar determinaciones laborales que son legales, que no están derogadas, que son vigentes y que sí ayudan a controlar mucho más esta situación a la que se están enfrentando las empresas, como lo es la suspensión del contrato de trabajo. Correcto. La suspensión del contrato de trabajo puede darse por una de dos modalidades aplicables a lo que estamos viviendo. Doctor, perdóneme, lo voy a interrumpir un segundo para que antes de que me hable de la suspensión del contrato de trabajo, que es un tema tal vez de los más importantes, yo le puedo preguntar al doctor Edwin algo relacionado con las vacaciones a las que usted está haciendo referencia. Perdóneme, doctor Juan Manuel. Doctor Edwin, mire, el doctor Juan Manuel ha acabado de, digamos, de hacer mención de las vacaciones anticipadas anuales o colectivas, ¿correcto? Como uno de los mecanismos dispuestos, no por el Ministerio de Trabajo, sino como un mecanismo de los previstos en la ley, ¿cierto? Para hacerle frente justamente a la imposibilidad que tienen las empresas, digamos, de procurar esa operación de esos centros de trabajo, y para, digamos, que no afectar, digamos, a gran o amplio sector de la población trabajadora. No obstante lo anterior, hay unos sectores que opinan y que se han opuesto al conferimiento de este derecho, señalando que la naturaleza jurídica de las vacaciones es la de ser un descanso remunerado, ¿cierto? Y en la medida en que esas vacaciones se están confiriendo como una medida frente al confinamiento preventivo obligatorio, realmente no hay un verdadero descanso remunerado. Quisiera preguntarle entonces al doctor Edwin cuál es su posición en relación con esta postura. Muy buenas tardes, un saludo a Juan Manuel, a usted, doctora Marcela, al equipo de Pavón. Gracias por la invitación. Pues para responder esta pregunta de manera concreta, pues nosotros hemos considerado, y yo también considero así, que las vacaciones son para descansar, para viajar, y hoy estamos en las casas. Tenemos una limitación de la movilidad, obviamente justificada por una pandemia que azota al mundo, por algo que nadie se esperaba, y que es un derecho del trabajador a disfrutarlas. Por eso yo creo que al final la Corte Constitucional se pronunciará sobre el tema, porque pues está estudiando ese decreto, pero creo que puede terminar salvaguardando el derecho fundamental al descanso, porque recuerden que el descanso las vacaciones son un descanso remunerado. Y la Corte Constitucional se ha expresado en varias de sus sentencias de que el descanso es un derecho fundamental. Siendo un derecho fundamental, pues la disposición de poder gozar de él es del trabajador. Y estamos en momentos en que no se van a poder gozar de las vacaciones. Esa norma, junto a la de las cesantías, son las dos normas que el 488 están censuradas por inconstitucionales, por ser regresivas, por retroceder en derechos sociales, que está prohibido por Constitución. Y bueno, y al final será la Corte Constitucional la que defina
quién tenía la razón en ese aspecto, o si esa medida deberían soportarla los trabajadores en el marco de un estado de emergencia como esta, cosa que yo particularmente no. Correcto. Doctor Juan Manuel, ¿usted considera, al igual que el doctor Edwin, que el conferimiento de las vacaciones en estos tiempos es una medida regresiva? Yo, digamos que tengo una visión completamente diferente a la de Edwin por varios puntos específicos. Primero, la facultad del otorgamiento del periodo de vacaciones siempre ha estado en cabeza del empleador, nunca ha estado en cabeza del trabajador. Esto no es una situación que haya nacido en relación con las medidas y las normas que se han decretado durante el estado de emergencia sanitaria, económica, social y ecológica derivado del COVID-19. Desde la legislación laboral, siempre el empleador ha sido quien tiene la facultad de fijar el periodo de descanso de vacaciones del trabajador. Segundo, aquí existe una situación muy importante que se debe tener en cuenta y es, Edwin dice, las vacaciones están pensadas para que el trabajador viaje. Eso es realmente un criterio o un pensamiento, digamos. No sé dónde escuchó ese término porque no lo utilicé. Yo sé que el 80% de los trabajadores del país por demás no tienen capacidad de viajar. Bueno, correcto, pero entonces el argumento de que la disponibilidad y el descanso efectivo únicamente se da cuando un trabajador viaje, pues no es aplicable. Aquí realmente lo que uno debe entender dentro de este escenario de anormalidad laboral son tres cosas. Lo primero es que el trabajador durante ese periodo de tiempo y durante el otorgamiento de las vacaciones no está prestando el servicio. Las vacaciones están directamente encaminadas a un descanso y a una recuperación de la fuerza de trabajo a través de la no prestación efectiva del servicio. Ese es un requisito que en este momento se cumple. Segundo, durante el periodo de vacaciones, el trabajador va a tener unos ingresos para poder generar un sostenimiento y una manutención, que en este escenario es muy importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no sería un tema de equilibrio económico y justicia social que la compañía, sin producir, sin generar ingresos, tuviera que incrementar su costo laboral pagando salarios, que además entendamos algo, cuando nosotros contratamos a un trabajador, no únicamente el costo laboral se refiere al salario que se le paga mes a mes. Ese costo laboral está constituido por eso, más la carga prestacional que se tiene mes a mes. Se deben generar unas provisiones para pagar cesantías, para pagar intereses a cesantías, primas de servicios, vacaciones y demás. Luego, cuando nosotros vemos esto como una medida que le permite... ¿Podemos concentrarnos en las vacaciones? Que le permite al empleador... Estamos saliendo de las vacaciones. Cuando nosotros vemos... Estamos saliendo de las vacaciones. Esto como una medida que le permite al empleador no incrementar el pasivo laboral y al trabajador tener un ingreso durante un escenario de no prestación de servicio, considero que es completamente legal el ejercicio del otorgamiento de las vacaciones en los términos que lo hemos venido haciendo en las empresas. Y reitero que esto no es una norma propia de la emergencia que estamos viviendo en este momento, el hecho de que el empleador pueda fijar el periodo de otorgamiento de las vacaciones, sino que esto siempre se ha dado de esa forma. Okay. Yo quiero hacer una precisión muy corta. Yo sí no me voy a tomar todo el tiempo para intervenir, pero sí creo que hay derecho a replicar. Primero, una cosa es el derecho a tener sobre la programación de las vacaciones, y otra cosa es el disfrute y el goce de un derecho que es un descanso. Yo no nombré nunca la palabra viajar. Yo creo que el doctor tiene un prejuicio y una predisposición frente al tema. Nunca nombré el término viajar, dije descansar, porque yo sé que por la poca capacidad adquisitiva que tienen la mayoría de trabajadores del país, pocos pueden de viajar. Una cosa es la programación, otra cosa es el derecho al descanso. Ahora, sobre esta medida, por demás arbitraria, no había salido el decreto 488 cuando ya la mayoría de los empleadores habían mandado a todo el mundo a vacaciones con un día de anticipación. Es decir, que todas esas vacaciones que se concedieron con un día de anticipación están al margen de la ley porque no había salido el decreto. Quería hacer esas precisiones para no salirme del tema. Correcto. Primer punto. Aquí también quiero hacer una precisión importante. Es dentro de la planificación laboral que hemos hecho las compañías, porque además esto requirió una planificación y una visión seria. Cuando el tema empezó en el mes de marzo y nosotros nos sentamos a hacer el análisis en las diferentes empresas, lo que dijimos es,
este tema no se va a solucionar en 15 días, este tema no se va a solucionar en un mes. Luego, la planificación laboral que se hizo tenía que derivarse de una planificación laboral en fases. Y aquí uno tiene que ser consciente desde las organizaciones sindicales, desde el Ministerio de Trabajo en cabeza del propio ministro, desde los jueces que están decidiendo las acciones de tutela, que las medidas que toman las empresas no son medidas arbitrarias o medidas que vayan en contra del trabajador o que busquen afectar al trabajador. Lo que pasa es que aquí, si no se toman las medidas conducentes para guardar la sostenibilidad y la viabilidad de la compañía, asociadas dentro de lo posible con el otorgamiento de un ingreso a los trabajadores, como por ejemplo con esta figura, lo que vamos a hacer es quebrar las empresas. Y si se quiebran las empresas, lo que vamos a tener es un problema de empleabilidad como país a corto y mediano plazo muy complejo. Luego, el reto de la creatividad laboral que debe tenerse en estos momentos es procurar la sostenibilidad de una compañía que no tiene ingresos y por lo tanto no genera ningún tipo de ganancias, pero que sí sigue incrementando unos costos. Entonces, aquí este tipo de medidas están encaminadas a procurarle un ingreso a un trabajador que no está prestando los servicios, pero salvaguardar y hacerle un control al crecimiento de los pasivos o los costos laborales en las compañías. ¿Por qué? Porque de lo contrario, a corto o mediano plazo, vamos a terminar teniendo que despedir gente y es lo que no queremos. Luego, aquí vuelvo y repito, esto lo debe entender el Ministerio de Trabajo en cabeza del propio ministro, y es cuando se hablan de medidas para salvaguardar y cuidar la empleabilidad, no se puede generar la satanización de figuras que son legales, que permiten lograr generar el ingreso al trabajador y una sostenibilidad financiera de la empresa. Doctor Juan Manuel, justamente digamos que ya vemos como la disparidad de posturas, que es lo interesante de este debate, pero entonces vendría un tema incluso que puede ser incluso más, más complicado en su abordaje, que es el de la suspensión del contrato de trabajo y el de la revisión del contrato de trabajo, ¿correcto? El doctor Juan Manuel ya ha señalado que una de las figuras de las que puede echar mano el empleador, que se trata además de una figura legal, es la de la suspensión del contrato de trabajo, ¿cierto? Si se quiere, una de las figuras más utilizadas, una de las figuras, digamos que más criticadas por el sector de los trabajadores, ¿sí? Y hay otra figura, digamos que de la que se hablan en planos más académicos, no obstante el ministerio ya habló de ella y se trata de la figura de la revisión del contrato de trabajo. Doctor Juan Manuel, de manera muy concreta, quisiera que primero nos explique, por favor, cuáles son los aspectos más importantes de esta figura, los efectos jurídicos, y nos hable, por favor, de la fuerza mayor y del caso fortuito como causal primera de suspensión del contrato de trabajo, ¿cierto? Y nos hable de la aplicación de estas figuras, de la suspensión del contrato de trabajo, de la revisión del contrato de trabajo en estos tiempos de contingencia por COVID-19 en lo laboral. Correcto. A ver, lo primero es el tema de la suspensión del contrato de trabajo. La suspensión del contrato de trabajo tiene diversas causales, pero dentro del escenario que estamos viviendo existen dos causales que se han aplicado y que son de las más debatidas en el mundo laboral actualmente. La primera es la suspensión del contrato de trabajo derivada del acuerdo de licencia no remunerada. La segunda es la suspensión del contrato de trabajo en razón a la fuerza mayor. ¿Qué es importante señalar? Cuando uno estudia las circulares, los decretos, incluso los pronunciamientos del Ministerio de Trabajo, se llega a una conclusión muy clara, y es que ni la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor, ni el acuerdo de licencias no remuneradas está prohibido en este momento. Son figuras legales, son figuras que tienen sustento normativo, son figuras que tienen sustento jurisprudencial y que por lo tanto son aplicables en este escenario, que son debatibles, sin duda sí, pero lo tenemos, digamos que en el escenario por lo menos del análisis. ¿Cuáles son las consecuencias de la suspensión del contrato de trabajo? Y después hago una referencia a la fuerza mayor y a la licencia no remunerada. A ver, la suspensión del contrato de trabajo genera una interrupción temporal de las obligaciones principales derivadas del vínculo laboral. Esto es, el trabajador no presta el servicio y como consecuencia de esto el empleador no está obligado a pagar salarios. Segundo,
durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo, al no existir riesgos laborales que cubrir por no haber prestación de servicio, no se paga el aporte correspondiente al sistema de riesgos laborales, a la ARL. En el tema de los aportes al sistema de seguridad social en salud, únicamente se paga el aporte correspondiente al porcentaje del empleador de la empresa, esto es el 8.5%, y el aporte a pensiones se paga completo. Y frente al tema de los aportes para fiscales, como durante la suspensión del contrato de trabajo no existe salario y no es un descanso remunerado, o sea, no hay concepto de nómina, la base para el pago de aportes para fiscales es cero. Con estas figuras de la suspensión del contrato de trabajo se logra una optimización desde el entendimiento que el costo laboral no únicamente es el salario, sino que también son esas provisiones que tengo que hacer para pagar prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y aportes para fiscales. Esas son las consecuencias principales de la suspensión del contrato de trabajo. Ahora, ¿cómo se puede dar esa suspensión del contrato de trabajo? Una de las causales hablaba es la licencia no remunerada. ¿La licencia no remunerada es legal? Sí es legal. El Ministerio de Trabajo la prohibió a través de la circular 027, no la prohibió a través de la circular 027. Esa circular hace referencia a un requisito que desde siempre ha existido para efectos del acuerdo de la licencia no remunerada. Y es que el trabajador debe libre y voluntariamente solicitar o pactar con el empleador esa licencia no remunerada, ¿cierto? Y que no puede estar obligado o coaccionado indebidamente frente a este escenario. Entonces es algo que está, digamos, completamente viable y que es posible utilizarla, aunque yo siempre he cuestionado y he visto en esta figura un riesgo alto en este escenario que estamos viviendo como país, y esto tiene que ver en que los debates sobre los vicios en el consentimiento, en el acuerdo de las licencias no remuneradas van a ser muy álgidos, diciendo que el propio contexto que se vive a nivel país a través del miedo, a través de la posibilidad de quedarse sin trabajo, pudiera viciar el consentimiento en la firma de esas licencias no remuneradas. Sin embargo, con una documentación adecuada, con una estructura de acuerdos adecuada, es completamente viable y válido poder acordar esas licencias no remuneradas. Y voy a explicar muy sintéticamente la figura de la fuerza mayor, que además es una de las más debatidas, ¿no? Ya por ahí el doctor Edwin le está haciendo caras, doctor Juan Manuel. Doctor Edwin, lo escucho frente a la licencia no remunerada. No, es que no hay balance del tiempo. Entonces ya son las 5:27 y pues, el doctor se ha ocupado el 70% del tiempo. Entonces, doctor Edwin, qué pena. 2 minuticos para explicar la fuerza mayor. La fuerza mayor, para que se estructure como causal de suspensión del contrato de trabajo, ¿sí? No necesita ser acordada. Es una decisión unilateral por parte del empleador. Y la fuerza mayor se estructura cuando la ejecución del contrato de trabajo queda imposibilitada por hechos que son imprevisibles, irresistibles e inimputables a las partes. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo podía prever el empleador, que no es de manejo del empleador y que no es imputable a actuaciones del empleador. Cuando revisamos este escenario, vemos que existen 2 hechos importantes. El primero es la pandemia, ¿cierto? Que por sí sola es un hecho irresistible, es un hecho imprevisible, que puede no comportar la inimputabilidad para las partes. Entonces, la pandemia por sí sola, digamos que es debatible si estructura la fuerza mayor o no, pero cuando uno entiende la fuerza mayor como causal de suspensión del contrato, uniendo una situación y un hecho además de público conocimiento mundial, como es la pandemia, con los decretos proferidos por el gobierno nacional que declararon el aislamiento preventivo obligatorio y que le impiden a las compañías desarrollar sus actividades industriales y productivas, tenemos que sí se puede estructurar una fuerza mayor en este escenario. Doctor Edwin, listo. Ahora para equiparar el tiempo que usted tiene. Doctor Edwin, ¿qué opina de la posición que adopta el doctor Juan Manuel en relación con que las figuras de la licencia no remunerada y de la suspensión de contrato de trabajo son figuras válidas en nuestro ordenamiento jurídico, aplicables, digamos, por las circunstancias de COVID, y su posición está en contra de la aplicación de esas figuras?
Listo, antes de entrar en esa quiero, es decir, hacer unos comentarios de la anterior intervención del doctor. Lo primero que dijo que es que los empresarios no quieren despedir, no es que ya despidieron a un sinnúmero de trabajadores. Estamos hablando de que vamos a llegar a cerca de 1.200.000 trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo. Lo segundo es que aquí se ha hablado de las empresas y de los trabajadores, de la pirinola en la que solamente están poniendo los trabajadores, pero no se ha hablado de la responsabilidad del Estado. Es decir, el Estado tiene la posibilidad de intervenir. No es el libre mercado, porque son paradójicamente los defensores del libre mercado los que hoy están pidiendo la intervención del Estado. Eso es paradójico en este momento. Entonces, el Estado el que tiene que intervenir a proteger las empresas, obviamente para que proteja el empleo. Las medidas que ha tomado el gobierno han sido totalmente insuficientes y tardías. La pregunta también es por qué, es decir, entonces las empresas y el sistema no era tan fuerte como nos decían. Nosotros decían que después de 1991 nos dijeron que el fin de la historia había llegado y que era el capitalismo lo que nos iba a salvar, y apenas llevamos 2 meses de confinamiento y ya todo el mundo está quebrado. Entonces uno no entiende cómo es que era tan fuerte las utilidades y las ganancias de muchas empresas. Y esto para entrar ahora en materia rápidamente. Estoy totalmente de acuerdo. El artículo 51 del Código no se modificó. La facultad para terminar los contratos de trabajo con justa o sin justa causa no se cambiaron como hicieron en otros países. Por ejemplo, Argentina prohibió la suspensión de los contratos de trabajo, prohibió la terminación de los contratos de trabajo. Aquí no. Aquí le dejaron esas facultades totalmente vigentes a los empresarios. Yo sí creo que la fuerza mayor, incluso el mismo ministerio, es decir, por ver los temas en los términos del ministerio, el ministerio dijo que no se configuraba justa causa, la situación del COVID no se configuraba como una causal de fuerza mayor o de caso fortuito. Y lo más curioso, para que tengan este dato, lo más curioso de todo es que los empresarios saben que la han embarrado. Y saben al punto de que el pliego de peticiones que le pasó el Consejo Nacional Gremial ayer al gobierno reclaman seguridad jurídica, es decir, que sea el ministerio que declare que hay fuerza mayor y caso fortuito, porque saben que esto es rediscutible. Incluso la Corte Suprema de Justicia emitió una línea jurisprudencial en el marco de esta pandemia que nos deja ver pues cuál sería la decisión judicial cuando esto llegara a confrontarse con las normas vigentes. Las licencias remuneradas, claro, están vigentes. Pero lo que dijo el doctor yo lo comparto. Se requiere que haya voluntad del trabajador a la hora de pedir. Ahora, yo creo que, como él mismo lo advierte, hay un vicio del consentimiento, porque están sometiendo a los trabajadores en o toma la licencia o lo despedimos. Y obviamente nos hemos visto abocados, nosotros también, a acogernos a las licencias no remuneradas para evitar el despido, que sería pues una causa una consecuencia mucho más dramática para los trabajadores. Doctor Edwin, si le estoy entendiendo bien, lo que usted está diciendo es, ya le voy a dar el uso de la palabra al doctor Juan Manuel para que nos aclare esa situación, porque lo que yo le estoy entendiendo, doctor Edwin, de alguna manera es que vendría a ser al Ministerio de Trabajo quien debería configurar o establecer si en el determinado caso se configura una fuerza mayor, digamos que permitiría la utilización de la figura de la suspensión del contrato. Y entonces le preguntaría yo al doctor Juan Manuel, de acuerdo a ese entendimiento, primero, si usted comparte la postura de que vendría a ser el Ministerio de Trabajo el facultado para establecer esa situación, 1, y 2, ¿qué ha pasado a nivel judicial? Porque, digamos, los que estamos en el sector sabemos que a través de acciones de tutela, digamos que se ha venido debatiendo esta situación cuando, digamos que el empleador ha utilizado la figura de la suspensión del contrato de trabajo y, obviamente, digamos que a nivel de organización sindical también, digamos que se ha planteado esta eventual vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores vía aplicación de estas figuras. ¿Qué sabe, doctor Juan Manuel? ¿Cuál ha sido el movimiento desde el punto de vista judicial de esta postura que estamos manejando? Quiero decirles que tenemos 133 personas en línea. Ok, a ver, primero una aclaración frente a lo que Edwin plantea. Es el propio Ministerio de Trabajo, a través de un concepto que emite el 27 de marzo del 2020, dice: nosotros como Ministerio de Trabajo no somos competentes para efectos de declarar la fuerza mayor o el caso fortuito. Esto tiene que ser una discusión que se dé ante los jueces de la República. Segundo, no es una regla general que las licencias no remuneradas sean coaccionadas. Si hay una documentación suficiente y un acuerdo con el trabajador,
las licencias no remuneradas son completamente viables y válidas, ¿sí? Luego, lo que sí uno puede evidenciar que se va a venir al corto a mediano plazo con intervenciones como las que Edwin hace, es un incremento de la conflictividad laboral y de la discusión judicial que vamos a tener frente a estos temas, que por supuesto que la daremos, porque los argumentos para defender esta toma de determinaciones están. Y frente al tema de lo que dice Edwin, y hago la aclaración y ya contesto la pregunta, de que el ministro de Trabajo salió a decir que el tema del COVID-19 por sí solo no era fuerza mayor. Esa fue una declaración en un medio de comunicación que no ha sido sostenida en ninguna circular y en ninguna norma por parte del propio Ministerio de Trabajo, porque es que si hay un ejemplo de lo que es una fuerza mayor es lo que estamos viviendo en este momento. Un hecho que las compañías no podían prever, ni siquiera los estados pudieron preverlo. Un hecho que es irresistible, tan irresistible es que no hemos encontrado la vacuna para salir de esta situación, ¿cierto? Y esta situación conexa con unos actos de autoridad competente, que son los decretos del gobierno nacional, que impidieron el desarrollo de las actividades industriales y productivas por parte de la empresa. Estos dos hechos conjuntamente configuran en mi criterio claramente una fuerza mayor. Y es una fuerza mayor que cumple con los requisitos de ser imprevisible, de ser irresistible, de ser inimputable porque no es culpa de ninguna de las partes, pero además que impide temporalmente la ejecución del contrato. Entonces, los argumentos y la estructura jurídica desde las propias sentencias de la Corte Suprema de Justicia, como lo nombró Edwin, están para debatir esta situación. ¿Qué ha pasado actualmente dentro de, digamos que las discusiones judiciales que hemos dado respecto a esta figura? Cuando uno hace un análisis de los debates que se han dado a través de acciones de tutela, ¿sí? Porque digamos que gran parte del aparataje judicial desde lo laboral está todavía con los términos suspendidos, ¿no? Se han centrado en dos cosas. Primero, no discuten la legalidad de la figura de la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor. Varias sentencias han dicho, aquí nosotros encontramos que sí puede existir una fuerza mayor, pero en la acción de tutela no somos competentes para decidir este tema. Remítanlo al juez laboral, discútanlo en la jurisdicción ordinaria laboral para determinar esta situación. Y en tutelas, porque ha habido un poco de las dos, tutelas que se han negado por improcedentes, una por forma, aunque hay algunas muy interesantes que hacen análisis de fondo de la existencia de la fuerza mayor en este escenario, y la segunda son temas de tutelas que han concedido el amparo a los trabajadores. Y esas tutelas se basan en argumentos, digamos que no técnicos desde la configuración de la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor. Se han fundamentado básicamente en un esquema de traer a colación un principio que es el principio de solidaridad, que además no lo explican y no lo desarrollan bien, ¿sí? Y a señalar que el hecho de que la consecuencia de la suspensión del contrato de trabajo sea el no pago de salario, podría llegar a encarnar alguna vulneración del mínimo vital del trabajador. Ok. Estas son las dos posturas, no existe una postura unificada, que uno pueda decir todas las tutelas se han declarado improcedentes o todas se han concedido, pero en ese marco se han movido. Se han movido. Doctor Edwin. Solo, doctora, 30 segundos para decir. Tranquilo, doctor. Esto sí era muy previsible y ahí está la discusión, porque en enero todo el mundo sabía del virus, que venía y que iba a afectar la economía y que iba a paralizar el mundo. Desafortunadamente no se tomaron las medidas para cerrar el país, para cerrar las fronteras, para evitar el contagio. Pues todo el mundo sabe que aquí el virus lo trajeron vía aérea de otras partes del mundo. Entonces, esto sí era previsible y ahí está la discusión sobre la inexistencia de fuerza mayor. En caso, Listo. Doctor Edwin, digamos que usted ha hablado de esa situación en sus diferentes columnas. Yo le quiero preguntar por la denominada fiscalización laboral rigurosa, ¿sí? Como usted ha venido hablando, digamos que de la posición del ministerio frente a la suspensión del contrato de trabajo, frente a la licencia no remunerada, ¿cuál es el alcance que usted le da desde su posición de dirigente sindical a la gestión que tiene que encaminar el Ministerio de Trabajo en relación con esa fiscalización laboral rigurosa? ¿Cuál es el alcance de esa fiscalización? Y quisiera conocer también la postura del doctor Juan Manuel en ese particular.
Muy resumidamente, el papel del Ministerio del Trabajo, pésimo, malo, poca inspección, realmente no ha sido nada asertivo. La fiscalización laboral rigurosa, que son medidas preventivas, emitieron una carta, fue muy popular la que emitieron en el caso de OMA. En el sector petrolero se han emitido acciones preventivas, pero a las empresas eso no les va a nada. Es decir, ¿qué han hecho las empresas con eso? Pues tomamos atenta nota. Muchas gracias, señores ministerios, pero estamos cumpliendo la ley. Tienen ya las empresas una proforma bien diseñada. Es decir, el papel del Ministerio del Trabajo ha sido inútil a la hora de proteger los derechos sociales. Peor aún, de generar escenarios de diálogo social, porque la OIT ha insistido en todos sus boletines que debería estarse resolviendo esto mediante, pero no, aquí estamos siendo notificados de las circulares, notificados de los decretos, hay diálogo social. Nosotros vamos a intervenir en el decreto del impuesto solidario, básicamente defendiendo el derecho de participar en las decisiones que afectan a otros. Muy poco se ha desarrollado en la jurisprudencia constitucional. Hay una sentencia muy importante, que es la 934 del 2004, que habla sobre el derecho a participar en las decisiones que afectan a los trabajadores. Creo que sobre eso, organizaciones sindicales. Entonces, el Ministerio del Trabajo, hay que preguntar en las cifras. Son absolutamente precarias, absolutamente poco protectoras, y yo creo que no ha servido de nada a los empresarios. Eso no es una medida disuasiva, ha sido una medida muy tibia. Correcto. Doctor Manuel, en relación con esa fiscalización laboral rigurosa, me gustaría que usted enfocara su respuesta tal vez es a qué debería esperar el empleador, ¿cierto? Que como usted lo ha dicho, digamos que vía, digamos que planeación laboral, ejecute X cantidad o X figuras laborales legales durante este tiempo de pandemia por COVID, durante este tiempo de confinamiento, durante el resurgimiento de la actividad económica. ¿Qué debe esperar ese empleador más adelante en relación con esas facultades de fiscalización laboral rigurosa del ministerio? Lo primero que hay que entender es que las circulares que están verificando el Ministerio de Trabajo en las fiscalizaciones respecto a su aplicación, como lo dije, son lineamientos y recomendaciones, ¿no? No son normas de obligatorio cumplimiento y no derogan o no cambian la normatividad laboral que podríamos utilizar como empresas en este escenario. ¿Qué se ha visto en las fiscalizaciones? A ver, las fiscalizaciones ahorita están recaudando una información importante para tener en cuenta cada una de las compañías qué medidas ha tomado referentes a la crisis que estamos viviendo como consecuencia del COVID-19. Entonces, le piden a uno que otorgue la información de cómo ha sido el tránsito de medidas históricas que ha tomado desde marzo hasta la fecha. Y a mí me parece que la forma como los empleadores debemos presentar este tema tiene que ser pudiendo probar y explicarle al Ministerio de Trabajo que inicialmente se tomaron unas decisiones que procuraban ingresos a los trabajadores, ¿sí? Y posteriormente, ante la extensión del tiempo en donde las empresas no han podido generar su desarrollo productivo y operativo, se ha tenido que migrar a otra toma de decisiones un poco más fuertes, si se me permite la expresión. Pero también hay algo muy claro, y es que el Ministerio de Trabajo no puede sancionar a una empresa por aplicar la ley. Ahí sí entraríamos en una anarquía, en una inseguridad jurídica absoluta, porque resulta que las decisiones que están tomando las compañías son legales. Nosotros no nos inventamos la fuerza mayor, nosotros no nos inventamos las suspensiones de los contratos de trabajo, y vuelvo y repito, estas decisiones se toman no pensando en enriquecer a la empresa, no pensando en dañar al trabajador o perjudicar al trabajador. Las decisiones que responsablemente hemos tomado como compañía están asociadas con poder generar una sostenibilidad y una viabilidad financiera para la empresa y poder, hasta donde sea posible, no tener que migrar a las terminaciones de los contratos de trabajo, a los despidos. Luego, cuando critican las suspensiones de los contratos de trabajo y dicen que son regresivas y que son un ataque al trabajador, uno debe pensar que si estas decisiones no se toman, que son duras, por supuesto que son duras, ¿sí? Pero que son adecuadas para este escenario que estamos viviendo donde no hay ingresos por parte de la empresa, pues vamos a tener, vuelvo y digo, un problema de desempleabilidad mucho más grande y mucho más preocupante que el que en este momento tenemos como país,
que puede migrar hacia una crisis social. Yo comparto con Edwin la preocupación del tema del desempleo, pero precisamente para no llegar a ese esquema de desempleo, que ya las cifras son alarmantes en este momento, ¿sí? Tenemos que tomar decisiones como empresa, sobre todo en un país como Colombia, que quienes generan empleo formal son empresas constituidas que en muchos casos en este momento no están pudiendo desarrollar sus actividades industriales y productivas. Entonces, la fiscalización es un recaudo de información. Eso sí, hay que cumplir todo el procedimiento, legalmente dejar muy bien documentado el tema, pero no se le puede pedir al Ministerio de Trabajo, e incurriría en un error el Ministerio de Trabajo al sancionar las tomas de determinaciones que están dentro del marco de la ley. Muchas gracias, doctor Juan. Doctor Edwin, ¿qué pueden hacer las empresas? 15 segundos para responder algo ahí a lo que dice el doctor, porque cuando está hablando de la ley, de la aplicación de la ley, perfecto, es que doctor. la ley, que por demás es anacrónica y el Código del Trabajo fue inconsulto y es producto de una dictadura, bueno, todo eso que ya lo saben. También es legal lo que dice la norma de que los trabajadores no participan de las pérdidas, participan de las ganancias, porque los trabajadores no somos socios de las empresas, hay un principio de agilidad. Lo otro es que también es legal y constitucional que hay derechos mínimos e irrenunciables. Y lo otro que también es legal, que el artículo 51 número tiene que tener previo aviso del Ministerio del Trabajo, o como la numeral tercero, tiene que tener autorización del Ministerio del Trabajo. Y esa ley no respetaron la mayoría de los empleadores. Entonces, uno no puede usar la ley, la que me conviene y la que no me conviene. Doctor Juan Manuel, por favor, el derecho a la réplica. 15 segundos de réplica. Y, a ver, Edwin, por favor, aquí no podemos caer en confundir al país frente a las figuras, ¿sí? Usted acá me está mezclando dos causales completamente de suspensión de los contratos de trabajo, y eso me parece un tema muy delicado, porque aquí realmente como actores laborales lo que tenemos que dar es claridad. Para efectos de la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor, que es la que estamos analizando, causal primera del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, no se requiere autorización previa por parte del Ministerio. Se requiere el otorgamiento de un aviso y la notificación al trabajador de la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor. Por supuesto que en las compañías nosotros estamos otorgando el aviso al Ministerio de Trabajo y de ahí se deriva la fiscalización y estamos notificando al trabajador. Pero aquí la fuerza mayor, vuelvo y repito, causal primera del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, para suspender el contrato es completamente diferente, Edwin, a la que usted nombraba, que es la suspensión de actividades o el cierre de establecimiento hasta por 120 días, que es la causal tercera de suspensión del contrato de trabajo del artículo 51. Y son tan diferentes las figuras que para abocar la fuerza mayor como causal de suspensión del contrato de trabajo no necesito autorización por parte del ministerio, y cuando digamos que utilizo la causal tercera, que es el cierre del establecimiento hasta por 120 días, sí se requiere autorización. Entonces sí es importante dar la claridad, sobre todo cuando existen operadores judiciales no especialistas en derecho laboral que están decidiendo este tema. Y aquí los jueces deben tener en cuenta algo también, se están jugando con el futuro de la empleabilidad del país. Entonces tienen que ser muy responsables en esos fallos de tutela, y uno sí les pide que sean supremamente técnicos en las decisiones que están tomando. Y lo último, cuando Edwin dice no participamos de las pérdidas de las empresas, pues me preocupa mucho más cuando usted es el presidente de uno de los sindicatos más grandes del país. Entonces cogemos y nos salimos de la visión de la realidad que tenemos actualmente, dejamos que las empresas sigan creciendo en pasivos, que sigan creciendo en costos sin hacer un control debido, y el día de mañana las empresas, si no pueden sostenerse, van a tener que cerrar, y ahí sí hay una afectación a la empleabilidad porque van a tener que salir a despedir a los trabajadores. Ok, yo les pido entonces que pasemos al siguiente tema, pero sí me interesa que quede claro, sobre todo para la audiencia, la siguiente situación. O sea, en suspensión de contrato de trabajo hay dos causales. La causal primera, el artículo 51, que no requiere permiso del Ministerio de Trabajo, pero sí aviso. Y la causal tercera... No solamente aviso, doctora, no que solamente es la que requiere es que ahí tenemos una diferencia. Ok, ahí tenemos una diferencia. Esa es la diferencia. ¿Usted considera que... Numeral segundo del artículo 67 de la ley 50 del 90 dice, a fin de que compruebe la situación, no solamente es avisarle
Incluso en el manual del inspector del trabajo dice que el inspector tiene que ir a verificar la causal de fuerza mayor. ¿Cómo que el empleador se va a beneficiar de su propia calificación? Es decir, doctor Edwin, para usted, la causal primera del artículo 51, dice el doctor Edwin, requeriría también autorización comprobación del ministerio. Comprobación del ministerio, dice el doctor Edwin. No es mi concepto, doctora. Está en el Manuel. numeral segundo del artículo 67 de la ley 50 del 90 y dice literalmente a fin de que se compruebe la circunstancia. Ok. Ojo Doctor con el tema, y aquí vuelvo y solicito claridad sobre todo para la audiencia. La constatación de la fuerza mayor no es previa, es posterior. ¿Sí? Ojo, entonces no se requiere ni constatación previa ni autorización para suspender los contratos por fuerza mayor. Incluso hoy en día ya el Ministerio de Trabajo está solicitando una documentación para constatar la fuerza mayor. Ahora, en el criterio y en un análisis específico, ¿sí? Referente a este tema, la fuerza mayor empieza a ser de público conocimiento. Todos los días vemos la problemática del COVID-19, que hay empresas que no pueden desarrollar las actividades en razón a los decretos de aislamiento preventivo obligatorio. Luego, si bien el ministerio debe constatar, ya está en esa función, ya está pidiendo documentación e información para hacer esa constatación, sí hay que tener supremamente claro algo. Suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor no requiere autorización previa, no requiere constatación previa. Numeral segundo, artículo 67, ley 50 del 90 dice, se efectúa la suspensión por fuerza mayor desde la notificación al trabajador y el aviso al Ministerio de Trabajo, y una vez el ministerio recibe el aviso, realizará la constatación de la fuerza mayor, ¿no? Pero no es que se requiera una constatación para poder ejercer y ejecutar la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor. Listo, tenemos ahí entonces una diferencia, digamos, de criterio en relación con la constatación que el doctor Edwin plantea. Lo dejamos acá, por favor. Yo quisiera pasar al siguiente tema que me parece que es muy importante porque es una de las preguntas, digamos, que más, que más nos hacen, digamos, que las personas que nos están viendo en este momento. Yo quisiera que el doctor Juan Manuel nos contestar a una particular pregunta y es la siguiente. Mire, la circular 033 del 17 de abril, a la que usted también ha hecho referencia ya en varias oportunidades, dentro de esas alternativas que pone sobre la mesa para trabajadores y empleadores, ha señalado aquella de la modificación de la jornada de trabajo y la concertación del salario. Y por ahí dice, pero garantizando siempre el salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, la pregunta que resulta problemática es, doctor, si el empleador con ocasión de la baja operación, con ocasión de la parálisis parcial de operaciones, se ve conminado a acordar esa reducción de salario, ¿cierto? Proporcional al número de horas trabajadas. Y en virtud de ese acuerdo, finalmente la reducción proporcional es también inferior al salario mínimo legal mensual vigente, ¿este pacto sería ineficaz? ¿O por el contrario, valdría esa estipulación en términos del artículo 146 del Código Sustantivo que, digamos, que regula lo relacionado a salario mínimo legal mensual vigente en proporción a las horas trabajadas? Ok, lo primero que debe entenderse es que el acuerdo de reducción de la jornada de trabajo y la proporcionalización del salario debe ser consecuencia de un acuerdo entre el trabajador y el empleador. O sea, el empleador unilateralmente no podría ni reducir una jornada que ya estaba pactada en el contrato de trabajo, ni cambiar las condiciones del salario. Eso es lo primero. Lo segundo, frente a la pregunta del salario mínimo. Aquí es el concepto. Cuando se habla del salario mínimo legal mensual vigente, que es acordado en la mesa tripartita de concertación del salario mínimo y ante carencia de acuerdo a través de decreto por el gobierno nacional, ese salario mínimo legal mensual vigente está fundamentado y pensado para una jornada máxima legal. Esto es 8 horas al día, 48 horas a la semana. ¿Qué pasa con esto? Que si esa jornada máxima legal de 8 horas al día y 48 horas a la semana se reduce, es completamente viable generar la proporcionalidad del salario mínimo frente al número de horas efectivamente trabajadas. Luego, no es que estemos vulnerando el tema del salario mínimo, sino que se está pagando el salario mínimo proporcional al número de horas trabajadas efectivamente por el trabajador. Luego, para poner un ejemplo, si venimos trabajando en la normalidad 48 horas a la semana, el trabajador tiene un salario mínimo pactado con el empleador y por mutuo acuerdo se rebaja esa jornada semanal de trabajo a 24 horas, el salario mínimo ya no sería
los 877.803 pesos, sino que el salario mínimo para las 24 horas semanales que se acuerdan es el 50% de esa cifra. Entonces, ojo, no es que se esté bajando el salario mínimo, se está pagando el salario mínimo proporcional al número de horas trabajadas por el trabajador. Correcto. Doctor Edwin, la siguiente pregunta quisiera que usted nos contara su posición y tiene que ver con los alivios, ¿cierto? Particularmente el denominado subsidio a la nómina. Entonces, digamos que, ¿cuál es la problemática? Uno de esos, digamos, de los decretos que ha expedido el Gobierno Nacional en el marco del estado de emergencia social, económica y ecológica es el 639, que es el denominado Programa de Apoyo al Empleo, ¿cierto? En virtud de este apoyo, ¿cierto? Se otorga o permite realizar un aporte estatal temporal a las empresas para mayo, junio y julio, dice la norma, para apoyar y proteger el empleo formal del país, dice la norma. Doctor Edwin, leyendo sus columnas, digamos, de las dos orillas, de pronto es clara su posición, digamos, como en contra de esas medidas. Yo le preguntaría que nos explique cuál es su posición realmente en relación con estas medidas, ¿sí? Y que nos indique cuál podría llegar a ser de verdad una disposición gubernamental que usted considere que real y materialmente es suficiente para proteger ese empleo formal. Rápidamente, para referirme a algo que se me vino a la mente con ocasión del tema anterior de la suspensión por fuerza mayor. El doctor Juan Pablo López, que todo el mundo lo conoce en Colombia, pues compiló una serie de artículos escritos por abogados, generalmente de empresas, donde incluso dice que no es una fuerza mayor. Dice que solamente se en ciertos casos, por ejemplo, en los bares, en las discotecas, etc. Creo que vale la pena leer ese documento de ese. Yo creo que para responder la pregunta, la norma ha sido tímida, ha sido insuficiente y por demás tardía. Esa norma se debió haber expedido una vez se decretara la primera emergencia, pero es el primer decreto de la segunda emergencia. Ya se han destruido cerca de 1.200.000 empleos. No se prevé la posibilidad o incentivos para restablecer la economía a través de reintegros o promover que los empleadores puedan retornar a sus puestos de trabajo un número de trabajadores que han perdido su empleo. No se establece una medida paliativa tampoco para cerca de 350.000 empleadas domésticas, porque tampoco se deje a estos empleadores, son personas naturales, a pesar de que la norma que salió ayer dice que tiende ahora no solamente a personas jurídicas, sino también a personas, pero con una serie de requisitos que nadie cumple, o al menos los que emplean a trabajadoras domésticas, trabajadoras o trabajadores domésticos, pues no van a poder cumplir. Deja por fuera un sinnúmero de informales que no ayudan, es decir, que no tienen ingresos hoy, que también están cargando fuertemente esta crisis. Entonces, y por demás es una medida muy, muy austera, por no decir tacaña. Es decir, no sirve, es tardía, insuficiente. Ahora, ¿cuál debería ser? El Estado tiene plata. Es que mientras está crisis, el gobierno está decidiendo pagar la deuda externa. El Estado haga de hacer una inversión en fondos internacionales. Diga, por favor, hoy la gente necesita comida, necesita ingresos, necesita empleo, necesita tener cómo sostenerse. Esas deudas pueden esperar, refinanciarse, pero obviamente aquí hay unas decisiones políticas para proteger al sector financiero, a los dineros que están en paraísos fiscales y no para proteger a los trabajadores. Ahora, no solamente a los trabajadores, a las empresas, porque nosotros estamos de acuerdo, hay que las empresas, por ciento del empleo formal en el país son las pequeñas y las medianas empresas. Hay que reclamarle al Estado que proteja esas fuentes de empleo para que ellos protejan la nómina, pero el Estado ha sido muy tímido. Un dato para finalizar. Aquí en Colombia no se va a invertir ni siquiera el 3% del Producto Interno Bruto en proteger, es decir, en ayudas sociales, en proteger el empleo, en proteger a las empresas. En otros países, incluso aquí en Latinoamérica, en países están invirtiendo entre el 8 y el 15% del Producto Interno Bruto. Ese es el reclamo que tenemos que hacer. Sí, le digo a Juan Manuel, tenemos que unirnos, empresas y sindicatos, para reclamarle al gobierno, al Estado, que intervenga, porque esto no es con el libre mercado, con la mano invisible del mercado que se va a solucionar. Se va a requerir fuerte intervención estatal, como está pasando en todo el mundo y como está demostrado. El ejemplo de España creo que nos dice cómo se debe abordar.
Doctor Edwin, pero para simplemente hacer claridad en relación con lo primero que usted estaba señalando al contestar la pregunta, quiere decir que su posición en relación con la suspensión del contrato de trabajo tiene que ser que la fuerza mayor tiene que analizarse según el tipo de actividad de que se trate, ¿correcto? Y eso señala el documento al que hago mención. Insisto, el ministerio hoy no tiene la capacidad o no tiene la competencia, lo ha dicho incluso públicamente, y volví, y lo mencioné ya anteriormente, los empresarios saben que eso va a quedar un conflicto abierto así, al punto que en el pliego que le presentaron ayer al gobierno, señalan en su acápite de seguridad jurídica que el ministerio declare la fuerza mayor el caso fortuito. Entonces, yo creo, y al doctor Juan Manuel mencionaba que viene una gran conflictividad laboral, yo creo que ni el sistema judicial está preparado para eso. Suponiendo que el 10% de los trabajadores que pierden el empleo, que son 120.000, el % de 1.200.000, congestionen o lleven su reclamo judicial a la rama judicial y se estima que más o menos están presentando 120.000, es decir, es duplicar la demanda, las demandas o las acciones ordinarias, no hay capacidad judicial para eso. Yo creo que esto se tiene que resolver dialogando, como ha dicho la OIT, para tomar decisiones, en palabras de la OIT, abro comillas, dolorosas pero necesarias para todos. Pero el Estado tiene que imponer, es que aquí sí tenemos que hacer causa común y trabajadores para reclamar al Estado lo que le corresponde, proteger el empleo, proteger las pequeñas y las medianas empresas y garantizar una renta básica para que la ciudadanía no se muera. Listo. Doctor Juan Manuel, por favor, la réplica que usted le iba a hacer al doctor Edwin relacionada con la aplicabilidad de la suspensión del contrato, muy concreto para poder hacerle la pregunta relacionada con los alivios. Sí, a ver, lo primero es que me sorprendería mucho que el doctor Juan Pablo López haya desconocido el tema de la estructura de la fuerza mayor en este escenario que estamos viviendo, ¿no? No conozco el documento, lo leeré con atención sin lugar a dudas, pero en últimas, si esto fuera así, las determinaciones o los comentarios, así como hacíamos referencia a lo que el ministro salió a decir en un medio de comunicación, pueden ser malinterpretados o pueden ser no acordes con la técnica jurídica y con lo que realmente está pasando, ¿sí? Ojo, aquí yo coincido con Edwin en una cosa, es la fuerza mayor debe analizarse en particular, no es una regla general, y por eso yo inicialmente hablaba de que hay que dividir este mundo en empresas que tienen limitada completamente su operación, que la tienen limitada por ser prestadores de servicios de terceros que tienen limitada la operación, o empresas que están operando normalmente. Pero mire, la fuerza mayor no únicamente se deriva frente al análisis de la posibilidad de desarrollar las actividades por parte de la empresa. La fuerza mayor, y aquí el país debe tener claridad, implica la imposibilidad de ejecución temporal del contrato individual de trabajo, no del desarrollo productivo por parte de la compañía. Entonces el análisis tiene que hacerse desde la particular situación de la empresa y segundo, desde cómo afecta esto la posibilidad temporalmente de la ejecución del contrato de trabajo. Entonces, por supuesto, y vuelvo y reitero, claro que el diálogo es importante. Lo complejo del diálogo es cuando no se llegan a soluciones acordadas de forma pronta y de pronto cuando ya haya algo en el escenario, pues tenemos una compañía quebrada, ¿no? Segundo, que se va a incrementar la conflictividad laboral. Yo estoy seguro que eso va a ser así, ojalá que no pase, pero todas estas discusiones creo que lo proponen. Pero sin lugar a dudas, ¿sí? Y vuelvo y digo que me extrañaría que desconozcan la fuerza mayor cuando este es el ejemplo por excelencia de lo que se cataloga por fuerza mayor. Y un último apunte, vuelvo y repito, porque Edwin hábilmente me ha manejado los argumentos. La fuerza mayor aquí se deriva de dos hechos. Uno tiene que ver con la problemática de la pandemia COVID-19 y con un acto de autoridad que son los decretos del gobierno nacional que impiden la ejecución de actividades industriales y operativas por parte de las compañías. Ahí están los requisitos de imprevisibilidad, irresistibilidad e inimputabilidad. Para complementar un poquito lo que dijo Edwin respecto al subsidio a la nómina y al PAE, yo sí creo que se hubieran podido tomar medidas más creativas desde lo laboral. Y aquí la clave que debe explorar el país desde la política pública laboral y de empleo son soluciones creativas, no de satanización de las figuras ni de amedrantamiento de las empresas para que tomen decisiones,
aquí tiene que partirse de dos pilares desde la política pública de empleo. Uno es poder tener sostenibilidad de la empresa para no afectar la empleabilidad, y segundo, que en eso estamos de acuerdo, hay que generar un ingreso a los trabajadores, quien tienen que poder tener los medios para la manutención y sustentación. Doctora, Tranquilo, bueno, doctor Edwin, por favor, su estamos de réplica. acuerdo, doctor Juan Manuel, en eso último que acaba de señalar. Quiero solamente hacerle una precisión al doctor. Dije que el documento lo había compilado el doctor Juan Pablo, pero no es de su autoría. Y lo que dice literalmente es, en este escenario, la simple presencia del COVID no podría considerarse como fuerza mayor o caso fortuito que amerite una suspensión. Y dice otras cosas más. Ahí se me envía a su WhatsApp para que lo revise. Bueno, lo leeremos con atención, pero sí me sorprendía el tema. Creo que, digamos que las dos Qué pena. partes Ahora, esos son coincidimos. argumentos de autoridad que como que escapan a esta problemática. Sí, claro, pero digamos de lo que ustedes han señalado, sí podría uno concluir válidamente que tanto el doctor Edwin como el doctor Juan Manuel estarían de acuerdo en que la sola presencia de COVID-19 como una pandemia en nuestro país no se puede considerar por sí sola una circunstancia de fuerza mayor en lo laboral, ¿correcto? Pienso yo que esa Es uno de los elementos que es uno configuran de la los fuerza mayor. elementos. Correcto. Correcto. Doctor Juan Manuel, me parece que sí es importante que usted le precise a la audiencia finalmente, porque hay muchos empresarios que todavía, digamos, que no tienen claridad al respecto, y es a quiénes es aplicable esa medida, digamos, de alivio para la protección de la nómina, cuáles son esos requisitos que se deben cumplir y por qué la norma excluye a quienes hayan tenido como empleadores que recurrir a la figura de la suspensión de los contratos de trabajo. Bueno, vamos a intentar explicar un tema que todavía se está Muy debatiendo, concreto, porque doctor. si la UGPP dice una cosa, el Minhacienda dice otra, y son decretos que han ido remendándose en el tiempo, ¿no? Pero básicamente, ¿cuáles son los requisitos o de dónde proviene el tema? Lo primero, este es un subsidio a la nómina. No es cierto que sea un rubro asignado al trabajador. Es un monto que se le otorga a las compañías que obligatoriamente tienen que utilizarlo en el pago de salario. ¿Y cuáles son los requisitos? Los requisitos son, número uno, que las compañías hayan disminuido sus ingresos, sus ventas o facturación en el 20% más en dos escenarios comparativos. Uno es del mes en el que aplican al subsidio respecto al mismo mes del año anterior. Voy a poner un ejemplo. Si yo pido el subsidio en este momento, el decreto me dice que ese 20% de disminución en la facturación lo tengo que comparar con abril del 2019. O segundo, que esa disminución en los ingresos del 20% o más se dé como resultado del comparativo del promedio de ventas entre enero y febrero del 2020 con el de abril del 2020. Entonces, el primer requisito es un tema de disminución de ingresos por parte de la compañía. Segundo requisito, que digamos que más que requisito es un tema de consideración de cómo se configura el monto de ese subsidio. Ese subsidio se configura para empresas que estén formalmente constituidas, ¿cierto? Que hayan pagado un tema de matrícula mercantil, por lo menos en el 2019, si fueron constituidas antes del año 2018, que tengan trabajadores vinculados a su cargo, aunque ahorita ya lo abrieron también para personas naturales. Pero realmente el monto del subsidio se da a través de una ecuación, y esa ecuación está determinada por una primera variable que es número de trabajadores. En esa variable están los trabajadores actualmente activos y solo se restan de esa variable los trabajadores que están en escenarios de licencia no remunerada o suspensión del contrato, y ese número lo multiplico por el 40% de un salario mínimo legal mensual vigente, que son 351.000 pesos, ¿sí? Cuando se cumplen esos requisitos, lo que hay que hacer es solicitar este tema ante una entidad bancaria diligenciando un formato que el día de hoy sacó la UGPP para que evalúen estas variables y se otorgue el subsidio a la nómina. Digamos que es una ayuda, es un apoyo que me parece interesante que lo hayan sacado, pero vuelvo y repito, desde la política pública laboral, porque si no se tienen unos pilares de política pública de empleo, empieza a desenfocarse el asunto. Debería ser
otorgar sostenibilidad y viabilidad a las empresas para no afectar la empleabilidad del país y no generar una crisis social. Y segundo, otorgarle, y coincido con Edwin, alguna alternativa de ingreso a los trabajadores para que puedan tener un tema de manutención. Ok, pero doctor Juan Manuel, me faltó la parte relacionada con los empleadores que no pueden acceder a este auxilio a la nómina porque suspendieron a sus trabajadores. Eso no es cierto, ¿sí? A ver, digamos que no existe una imposibilidad de que las empresas accedan al subsidio por el hecho de tener algunos trabajadores en suspensión del contrato o en licencia no remunerada. Lo que pasa es que el monto del subsidio se va a disminuir. Por eso es que este decreto hay que entenderlo como una ecuación, casi que como una ecuación matemática. Y es, la primera variable de la ecuación es número de trabajadores. Entonces, si tú tienes suspendidos o en licencia no remunerada algunos trabajadores, no quiere decir que estés imposibilitado para acceder al subsidio de nómina. Lo que pasa es que en esa variable de número de trabajadores no se pueden contabilizar los trabajadores que están en licencia no remunerada o suspensión del contrato, pero sí trabajadores que pudieran estar activos. Y esa variable número de trabajadores la multiplicas por el 40% de un salario mínimo legal mensual vigente. Claro, pero desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista meramente ya económico, sí se trata de una organización, digamos, empresarial que no está expresamente excluida y que tiene paralizada casi toda su operación. Lógicamente, digamos que ese subsidio finalmente va a ser, digamos que pírrico, mínimo. Sí, sí, puede ser muy bajo. Puede ser muy bajo. Así es. Ok, listo. Doctor Edwin, viene el tema, quizás uno de los temas más preocupantes en este momento, tanto para trabajadores como para empresas, que es el tema de la prima de servicios, doctor Edwin. Doctor Edwin, hay muchos sectores económicos, claro que sí, se han venido reactivando paulatinamente, pero lo cierto es que la caja de muchas empresas sí se vio pues inmensamente afectada, pues dada la parálisis de actividades que ya completa 2 meses. ¿Cómo se avecina entonces el pago de la prima? Para usted, doctor, ¿cuáles son las alternativas que tiene el pequeño empresario, el mediano empresario, el empleador, persona natural, de cara al cumplimiento de esa prestación? ¿Qué opina usted acerca de pronto de las propuestas que se han dado, que además usted las conoce muy bien, consistentes en aplazar la fecha del pago de la prima de aquí a diciembre, el pago por cuotas? Quisiera conocer esa posición relacionada con el tema puntual de la prima de servicios. Doctor Edwin. Yo comprendo la situación de la caja de las empresas, pero hay que comprender también la situación de la caja de los empleados, sobre todo en un sinnúmero de trabajadores que tienen los contratos suspendidos y que, como ya hemos visto aquí en extenso, una de sus consecuencias es no recibir ingreso. Entonces están esperando con muchas ansias esta prima y quitársela me parece... Yo creo que aquí tenemos que hacer es causa común, OPI, y los gremios empresariales hacer causa común para reclamarle al Estado que el Estado pague la prima. Hay plata, hay dinero, falta voluntad política, pero no pueden seguir, no podemos seguir, o no puede el gobierno seguir al lado de los gremios y de los empresarios tratando de hacernos lo que ellos han denominado mini reforma laboral, que es un eufemismo de una mega reforma laboral. Lo que plantearon ayer los gremios es volver al trabajo una fuente de subsistencia y una fuente de riqueza, que es lo que es. El trabajo es el que mueve el mundo. Después de las guerras mundiales, lo que restableció la economía mundial fue el trabajo, fue el ingreso de los trabajadores. Aquí estamos aplicando la dosis inversa y es volver a los trabajadores pobres, quitarles el ingreso. Y esa no puede ser la salida. Vamos a hacer los trabajadores lo que vamos otra vez a restablecer la economía de las empresas, la economía del país y la del mundo. Entonces yo creo que aquí tenemos que hacer es causa común para reclamarle al Estado que deje de estar protegiendo paraísos fiscales, de pagar la deuda externa y que saquen los dineros y las ponga para que las empresas le paguen la prima a los trabajadores. Ok, doctor Edwin, quiere decir entonces lo anterior que digamos que usted estaría de acuerdo no con unas figuras relacionadas con el aplazamiento en el pago o el pago por cuotas, sino más bien por un subsidio estatal que permita, digamos, a los empresarios pagar esas primas de servicio ahorita a 30 de junio. De ninguna manera estoy de acuerdo con esa medida por dos cosas fundamentales. Primero, la situación de los trabajadores antes de la pandemia era bien difícil en el país, muy difíciles. Recuerden que en enero el desempleo ya era de 2 dígitos, el mayor desempleo de los últimos 6 años. Hoy, sobre todo en el sector salud, por ejemplo, que eso es lo más irónico de estos momentos en los que están ellos enfrentando la pandemia, no les pagan
meses de salario. Aquí en Barranca Bermeja tenemos al hospital, no le pagan hace 2 o 3 meses, a las clínicas no le pagan hace 2 o 3 meses, y entonces tras de eso le van a dejar de pagar la prima. Y lo segundo es que aquí estamos acostumbrados a que las medidas temporales se vuelven definitivas. Ya el uribismo está planteando que el impuesto solidario se vuelva permanente. Recordemos el famoso 4 por 1000, cuando se impuso, se hizo ese impuesto es que para salvar al sector financiero y lo dejaron de por vida. Y estamos pagando el 4 por 1000. Entonces, cualquier medida regresiva en contra de los intereses de los trabajadores se volverá definitiva. No había pensado el empresario colombiano, los gremios y el gobierno, que es obviamente de derecha, tener sobre la cual nos estábamos musiquando. Entonces, por esas razones no estoy de acuerdo. Exacto, entonces digamos que la propuesta sería el subsidio, finalmente, digamos el subsidio estatal a el pago de la prima de servicios. Claro, ahí hay que ir a la comisión de concertación, empresarios, gremios y trabajadores a decirle al Estado, oiga, inyéctele vitales, insisto, esto es con fuerte recursos estatales, ¿cómo vamos a salvaguardar la economía de este país? Gracias. Ese sí es el verdadero todos ponen. Es que aquí hay una pirinola de un solo lado que dice trabajadores. Además de eso, doctor Edwin, en particular con el tema, digamos, de los alivios, de los subsidios a las primas y todo eso, quizás de pronto una de las críticas que más se hacen a este tipo de medidas es que van dirigidas digamos, a empresas formalizadas, ¿sí? Para la muestra, digamos, el ejemplo del subsidio a la nómina. Pero entonces, ¿qué pasa? Y ahí sí su postura, digamos, es importante para la audiencia relacionada con el empleador persona natural, el empleada del servicio doméstico, dueño de establecimiento de comercio con 3, 4 vendedores a su cargo. Para ese tipo de personas, ¿considera usted que el Estado no ha estado presente en relación con las medidas de protección a ese empleo y las medidas para subsidiar parte de la nómina, subsidiar parte de las prestaciones sociales? No ha estado presente. Yo ponía el ejemplo más inhumano. Son 350.000 empleadas y empleados domésticos. Es decir, yo, por ejemplo, soy empleador doméstico y he tenido que, es decir, le he aplicado a mi empleada el artículo 140, pagos de salario sin prestación del servicio, y no he tenido ningún alivio, ningún apoyo por parte del Estado. Pero esa no es la suerte que han corrido 350.000 compañeras y compañeros que inmediatamente empezó esto. No solamente recordemos la historia de la compañera vigilante, que de oficio varios que la tuvieron esclavizada en un conjunto residencial. Esas son las historias muy invisibilizadas que sufren muchos trabajadores del país, y más este sector fuertemente desprotegido y muy importante para la economía, porque recordemos que la economía del cuidado le aporta mucho al Producto Interno Bruto de nuestro país y está totalmente desprotegido. No se han dirigido alivios a estos sectores de las pequeñas empresas o de los trabajadores domésticos, de los informales, ni por ejemplo los deslaboralizados, contratos de prestación de servicios o contratos sindicales en el sector privado, ninguna. Yo tengo que reclamar o reconocer la norma laboral, y así lo he hecho públicamente. La norma laboral acertada fue la que emitió el gobierno en cuanto a la protección del empleo en el sector público. Esa es la que debió haber aplicado para el sector privado y sin embargo no lo hizo. Ahí ha sido muy tímido. Gracias, doctor Edwin. Doctor Juan Manuel, su postura relacionada con el tema del que estamos discutiendo es la coyuntura por pago de prima de servicios, ahorita para el mes de junio. Correcto. A ver, frente al tema de las primas de servicio, uno debe particularizar el análisis de las empresas. Y si se piensa expedir una norma, debería dividirse en el tiempo los periodos de normalidad laboral y los periodos de anormalidad laboral. Hasta marzo de este año, el tema laboral estaba normalmente caminando. Luego, cuando arranca la problemática de la pandemia, empieza a generarse la obstaculización y la imposibilidad de las compañías de generar un tema del desarrollo de sus procesos operativos. Entonces, no sería justo que se aplazara el 100% del pago de la prima, ni tampoco sería justo, digamos, que quitar este derecho a los trabajadores. Aquí una salida intermedia que pudiera ser concertada está asociada con que en junio y en las fechas previstas legalmente
se pague la prima proporcional a los meses transcurridos entre enero y marzo, que fue de normalidad laboral, y que se fije una fecha máxima para el pago de ese excedente de la prima cuando ya exista una reactivación total del tejido empresarial y de las operaciones por parte de las compañías. ¿Por qué razón propongo esto? Porque resulta que en este momento el problema de las empresas es de caja, es de liquidez, y vamos a ver que existen problemáticas de imposibilidad real de reconocer toda esa prima. Y aquí hay que hacer referencia a algo, y es que no se piense en el país que la reactivación económica, ¿cierto?, se va a dar de forma inmediata una vez se levante el aislamiento preventivo obligatorio. Una vez se termine este aislamiento o la cuarentena, como se le ha denominado, el tema de la recuperación de la operación de las empresas va a ser paulatina, va a ser gradual. Luego, uno no podría ser tan cortoplacista de visión y decir que se pague absolutamente todo y desconocer que las compañías tienen problemas, porque vuelvo y digo, eso va a ser una visión que vaya incluso en contra de los mismos trabajadores y del empleo formal que se genera en Colombia. Aquí lo que tenemos que hacer es poder tener unas estructuras flexibles que procuren dentro de la justicia, dentro de ese, digamos, principio de justicia, de equilibrio económico y justicia social, poder generar un pago de prima proporcional entre los meses de enero a marzo y después generar una posibilidad de que el excedente, ¿cierto?, de esa prima de servicio se pague cuando las empresas ya recuperen oxígeno y recuperen caja y recuperen liquidez. Y aquí es importante, vuelvo y digo, no ser anquilosado en las estructuras laborales. Aquí el gobierno, los sindicatos y los empresarios debemos articular y estructurar figuras que permitan mantener la empleabilidad. Es que esto va mucho más allá de un discurso que a mí me parece que ya está desueto, que no es aplicable hoy en día, que es el conflicto capital-trabajo. Aquí realmente el sostenimiento de la empleabilidad se va a dar siempre y cuando los tres actores de las políticas laborales, que son Estado, de acuerdo, empresas y trabajadores, acuerden mecanismos que se ajusten a la realidad de las compañías hoy en día y que permitan que los trabajadores no pierdan esos derechos. Entonces, mi propuesta sería que en este momento, en junio, en las fechas que están destinadas, se pague el proporcional de la prima de enero a marzo, periodo de normalidad laboral, y que se fije una fecha máxima de pago del excedente, que fue cuando ya empezó toda la problemática de la limitación de la posibilidad de desarrollar las actividades productivas. Esto aplicaría para las empresas que se vieron afectadas con el aislamiento preventivo obligatorio. Empresas que pudieron seguir laborando, pues deberían pagar la prima completa en junio, pero aquí yo sí quiero hacer un llamado, y es estas empresas que están en este momento laborando, que generan empleo formal, que están dándole los ingresos a los trabajadores, no pueden ser atacadas como lo hemos visto en redes sociales y demás, ¿sí? Aquí tiene que apoyarse a esas empresas, entender que están asumiendo unas responsabilidades importantes derivadas de la problemática y que en este momento están sosteniendo una fuente de empleo muy importante y ingresos para los trabajadores. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. Doctor Edwin, vamos a pasar a un siguiente tema que también está muy de moda en estos tiempos de crisis, y es, digamos que una figura jurídica que trae nuestro ordenamiento jurídico, que hace referencia a la revisión de la convención colectiva y en general, digamos que al pacto colectivo, eventualmente al laudo arbitral. Yo le preguntaría, doctor Edwin, usted ha señalado que hoy vivimos dos crisis simultáneas, la de los precios del petróleo y la de la pandemia, ¿cierto? Y usted mismo ha señalado que esto ha reducido la producción, ha reducido el consumo de combustibles y ha reducido el valor de las exportaciones. Doctor Edwin, ¿usted estaría de acuerdo con reconocer que la organización sindical de hoy, que ha sido testigo de esta situación tan complicada, debe tomar una postura favorable relacionada con la revisión de las convenciones colectivas, de los acuerdos colectivos? No, en absoluto. ¿En qué sí estoy de acuerdo? Porque además lo hemos hecho y sería totalmente pantallero tratar de decir algo diferente a lo que hemos hecho. Porque además, es decir, nosotros como sindicalistas no somos irracionales. Nosotros entendemos la situación que estamos viviendo y tenemos la capacidad de proponer y construir fórmulas. Ahí me acabo de enterar que llegaron a un acuerdo los trabajadores de Falabella con la empresa Falabella
la vela. Eso es lo que se necesita, hacer acuerdos para garantizar la sostenibilidad de la empresa y pasar al otro lado de la crisis. Somos empresas para que haya empleo y habiendo empleo, pues hayan derechos de los trabajadores. Nosotros hemos hecho acuerdos similares. Yo estoy de acuerdo con condiciones temporales de empleo. En eso sí estoy de acuerdo. Algo similar, obviamente a menor escala, a lo que ocurrió en España, ¿sí? A los expedientes temporales para el empleo. Pero mire que allá se excluyeron a dos tipos de empresas, a las que tuvieran patrimonio en paraísos fiscales y a las empresas que generaran utilidades. Hoy es inmoral pensar que en esta crisis se generan utilidades. Y no son palabras mías, son palabras de un líder conservador de la oposición en Portugal. Digo, es inmoral que se esté pensando hoy que los bancos generen utilidades, generen ganancias. Hoy hay que invertir en la gente, en las personas, en la vida, en los sistemas sanitarios públicos, en la salud y en la alimentación para que la gente no se muera de hambre. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la revisión de las convenciones, estoy de acuerdo en que podamos revisar las condiciones laborales a corto plazo. ¿Qué hemos hecho aquí? Acuerdos temporales de mes a mes y lo vamos revisando porque esta crisis, como todas las crisis, son temporales, coyunturales y que hemos tratado de mantener dos principios básicos. Uno, el que no se rompa el vínculo laboral y segundo, en eso estamos de acuerdo y celebro que estemos de acuerdo con el doctor Juan Manuel, el sostenimiento de una renta básica, porque una renta, como hemos sostenido, una renta básica con una cuarentena con hambre no funciona. La gente necesita tener la posibilidad de subsistir en medio de estas difíciles circunstancias. Si uno construye alrededor de esos dos principios un acuerdo temporal, insisto, porque el problema de las revisiones de las convenciones es que se vuelven definitivas y nunca se vuelven a recuperar esos derechos. Entonces, podemos construir, y yo creo que lo hemos hecho, y otros sindicatos lo han hecho, y creo que esa es la salida que se pueden hacer. Doctor Edwin, entonces para precisar, digamos que usted no estaría de acuerdo con la revisión de las convenciones o de los pactos colectivos porque considera que tienen, digamos que visos de, digamos, de no ser temporales, sino de ser completamente definitivos y permanentes. No sucedería lo mismo con lo que usted denomina los acuerdos a los que llegaría, digamos, la organización sindical con la empresa o los trabajadores en relación con otras figuras jurídicas. Un acuerdo temporal de condiciones especiales laborales por un mes. Nosotros hemos hecho por un mes y cada 30 de cada mes lo vamos revisando porque la situación puede mejorar. Eso es lo que esperamos todos. Siempre la esperanza nos permite hacer esas discusiones. Y otra cosa, ayer participé en un panel en la que participó un panelista que dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo, la revisión de la convención aquí en Colombia la quieren aplicar siempre es para bajar derechos, pero no para aumentar derechos. Y decía él, que es un asesor de empresas, no, esto no es del sindicalismo, decía, oiga, cuando las empresas tengan utilidades deberían llamar al sindicato y decirle, venga, revisemos la convención para darle más derechos a los trabajadores. Eso nunca, yo no conozco en mi ejercicio académico y sindical un caso que eso haya ocurrido. Y entonces yo ahí sí difiero con el doctor Juan Manuel, que esa teoría o esa contradicción entre capital y trabajo sigue totalmente vigente. Para mí sí sigue totalmente vigente. Entonces, yo creo que no es viable, no debería jugarse a la revisión de la convención. Ahora, la revisión de la convención la proponen los empleadores cada vez que presentan contrapliego. En la negociación colectiva se volvió deporte presentar contrapliego. Así estén en las mejores condiciones económicas, la empresa presenta contrapliego. Así sea para que la negociación no avance. Entonces, insisto, en esta crisis, a mí me preguntaban en ese panel ayer que qué estábamos poniendo los trabajadores. Nosotros hemos puesto bastante, estamos poniendo bastante. Yo creo que aquí lo que no ha puesto es el Estado y los empresarios tampoco han puesto mucho. Entonces, yo creo que hay que poner todos en esta crisis, pero realmente todos. Y pensar en condiciones temporales, porque, insisto, nosotros somos un país en el que estamos acostumbrados a que lo temporal se vuelve definitivo. Ok, doctor Juan Manuel, su postura en este particular tema, teniendo en cuenta, digamos, que lo manifestado por el doctor Edwin en el sentido de, digamos, la diferenciación que él plantea entre la revisión y, digamos, acuerdos temporales, digamos, de los acuerdos de las convenciones, de los laudos arbitrales incluso. ¿Cuál es su posición? Pero precísenos cuáles son los efectos jurídicos que tendría la revisión del contrato de trabajo cuando las partes eventualmente no se ponen de acuerdo. Bueno, aquí hay que partir de una definición y es los acuerdos colectivos, los contratos colectivos de trabajo, denomínense convenciones, pactos colectivos,
incluso los laudos arbitrales cuando no existe acuerdo entre las partes y es un tribunal de arbitramiento el que decide el conflicto colectivo, establecen técnicamente beneficios extralegales, ¿no? Superiores a los de la ley. Luego, aquí hay que hacer un análisis y es el siguiente. Si las compañías en este momento están en problemas para pagar las obligaciones legales, pues reconocer esos beneficios o esas prerrogativas extralegales en este momento es muy complicado. Y vuelvo y digo, no es porque la empresa quiera desconocer esos derechos, es porque realmente la liquidez de las compañías está muy complicada. O sea, yo veía unos indicadores de empresas que han solicitado acuerdos de reorganización empresarial en este escenario y son muchas. Hay empresas que han tenido que liquidar su operación y son bastantes. Entonces uno no puede, a través de un discurso que suena muy bonito y pro trabajador, desconocer la realidad que está atravesando el país y la realidad que está atravesando el mundo laboral. Y ojo que no me estoy refiriendo a desconocer derechos legales. Por eso hacía esa explicación que las convenciones colectivas de trabajo, los pactos colectivos, estructuran beneficios extralegales. ¿Qué va a pasar? La circular 033 del 2020, expedido por el Ministerio de Trabajo, abrió la posibilidad de que entre las partes se generara una concertación para poder regular económicamente esos beneficios extralegales derivadas de las convenciones colectivas o pactos colectivos de trabajo. Esta regulación de esos beneficios extralegales tiene que ser acordada con las partes. En el caso de una convención colectiva de trabajo, como Edwin lo decía, acordado con la organización sindical. Y por supuesto que en empresas donde tenemos estas estructuras de beneficios extralegales, sector aeronáutico, sector hotelero, lo primero que hemos hecho es convocar a las organizaciones sindicales o a los representantes de los trabajadores no sindicalizados, porque es que esto es un problema no de sindicato, no sindicato, sino del marco laboral, a sentarnos a renegociar las condiciones extralegales derivadas de esa convención o de ese pacto colectivo de trabajo. Y dentro de ese acuerdo, obviamente uno puede establecer figuras temporales, pero la temporalidad no puede venir asociada, porque eso es una mentira, a que en un mes o 2 meses mejore la situación. O sea, cuando uno dice, voy a hacer una revisión de una convención colectiva de trabajo y voy a hacer un acuerdo por un mes, está alejando de la realidad, porque uno tiene que analizar cuál es la situación de la compañía y ya hemos visto que la recuperación de empresas que se han visto muy afectadas en el escenario de la pandemia se va a demorar aproximadamente 8 meses. Entonces no es tan temporal de estar mes a mes revisando este tema, sino de hacer un análisis juicioso de cuándo podría venir la recuperación. Luego, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros nos sentemos con sindicatos o con trabajadores no sindicalizados a regular este tema, existen 2 posibilidades. Hay acuerdo, se firma el acuerdo de regulación de los beneficios extralegales, o no hay acuerdo. Y aquí la compañía puede tomar una decisión, y es, al no existir acuerdo entre las partes, existe una figura jurídica que es el proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo. Es una demanda, ya es ir ante un juez a exponerle que existe un desequilibrio económico y financiero de ese contrato colectivo de trabajo, que en palabras sencillas es la empresa desde su capacidad financiera no puede sostener estos beneficios extralegales. Y a través de una decisión judicial es viable que el juez ordene a las partes obligatoriamente sentarse a renegociar esa convención colectiva de trabajo dentro del escenario del marco actual económico y financiero que tengan las compañías. Entonces, por supuesto, y yo estoy de acuerdo con Edwin, ojalá que logremos en este ejercicio que ya hemos iniciado a hacer, tener una concertación con las organizaciones sindicales, poder acomodar los beneficios extralegales a lo que son las realidades financieras de la empresa en este momento para proteger la empleabilidad. Pero si no se llegara a ese acuerdo, las empresas tienen otro mecanismo que ya es una demanda judicial en donde pudieran solicitar la revisión de esos contratos colectivos de trabajo. Y quiero hacer una última aclaración a lo que Edwin hablaba. A mí me sorprende, viniendo además de Edwin, que se hable de contrapliegos. Cuando se abren las negociaciones colectivas de trabajo, lo que se hace en algunos casos, no en todos, no es regla general, es presentar una denuncia de la convención colectiva de trabajo, que la denuncia es una figura legal que puede el empleador utilizar para llevar a la mesa de negociación ciertos puntos del tema. ¿Qué han dicho los sindicatos? Han dicho,
oiga, aquí nosotros negociamos solo los pliegos de peticiones y quieren como jugar a confundir la denuncia con el contrapliego. Contrapliegos legalmente no se pueden presentar. Lo que se presentan son denuncias de las convenciones colectivas de trabajo para poder tener un marco de negociación también desde la perspectiva de las empresas en el escenario del conflicto colectivo. Correcto, doctor. No sé si el doctor Edwin quiera hacer, Creo que parece que se nos fue, desconectó. se nos desconectó el doctor Edwin. Pero entonces, mientras vuelve el doctor Edwin, yo quisiera simplemente para que usted, por favor, nos aclare en la respuesta que usted nos acaba de dar dos situaciones. Primero, ¿qué pasa cuando las partes, en este caso, por la cuestión de la crisis, no logran ponerse de acuerdo y tienen que llevar, digamos que esa situación al conocimiento del juez del trabajo? ¿Y qué pasa en relación con el cumplimiento de lo acordado inicialmente por las partes en lo que usted refiere de los beneficios extralegales? ¿Cómo queda la cuestión del cumplimiento cuando con ocasión de esta crisis es claro que la empresa económicamente, digamos que no tendría cómo solventar la forma de dar cumplimiento a eso? Y segundo, sí, de conformidad con la experiencia que usted tiene y sabiendo lógicamente que esta es una situación completamente inusitada, la experiencia le indica que el diálogo será lo preponderante en esta situación de crisis o que por el contrario, digamos que va a haber lo que usted mencionaba, de que será, digamos que digamos que todos nos vamos a ir al juez del trabajo y que la cuestión se va a ir necesariamente allá. O si, insisto, por la cuestión específica que estamos viviendo, será, digamos que el diálogo el preponderante en estas circunstancias. Esperamos y apelamos a la racionalidad de las organizaciones sindicales que entiendan que esta es una situación atípica y por supuesto que la primera apuesta es hacia un acuerdo con el sindicato para regular esos beneficios extralegales, que además es la posibilidad que nos hable la circular 033 y desde ese escenario de diálogo poder acomodar a las situaciones financieras y a las posibilidades de las compañías esos beneficios extralegales. Vuelvo y digo, si ya hay dificultad en el reconocimiento de las obligaciones legales, digamos que el tema de los beneficios extralegales es complejo. Ahora, si no existiera un acuerdo para regular esos beneficios extralegales, y ahí tengo que ser supremamente claro, jurídicamente persiste la obligación de pagar los beneficios extralegales inicialmente acordados. O sea, este tema no fundamenta o no excluye, digamos, la posibilidad o la obligación, perdón, no la posibilidad, sino la obligación de pagar esos beneficios convencionales previamente acordados. Desde lo jurídico, esos beneficios tendrían que pagarse. Lo que pasa es que desde la práctica va a ser muy complejo porque realmente si no hay liquidez, si no hay plata, pues las compañías no van a poder generar el pago de esos beneficios extralegales. Luego coincido con Edwin en que aquí la salida sí sería tener dentro de la racionalidad entre las partes un diálogo que permita concertar condiciones cumplibles y condiciones que no vayan en contra de la empleabilidad. Correcto. Muy bien, digamos que hay un último tema que digamos que es importante, digamos que dejarlo sobre la mesa, dejarlo planteado, y tiene que ver con los denominados protocolos de bioseguridad, ¿cierto? Se nos fue otra vez el doctor Edwin. Bueno, parece que hay como problemas de conectividad con el doctor Edwin. Pero entonces, digamos, doctor Edwin, buenas tardes, ¿nos escucha? Estamos como teniendo problemas de conectividad con usted. Sí, es que a esta hora ya la señal se pone terrible. Ah, ok, ya vamos a culminar, doctor. Le estaba, digamos que tratando de introducir, digamos, el último tema que queremos como debatir ya por lo avanzado del tiempo. Pero me gustaría que, digamos, que dejáramos sobre la mesa el tema de los protocolos de bioseguridad, que son, digamos, que hoy uno de los temas más, digamos, más llamados a debate por lo siguiente. Yo quisiera preguntarle, digamos, que al doctor Edwin, ¿cuál es el régimen de responsabilidad del empleador hoy frente a un contagio de COVID-19 al interior de la empresa? Bueno, en esto estamos aprendiendo todos, pues obviamente yo creo que hoy pues hay unas sanciones administrativas, hay unas sanciones de carácter laboral, puede ser discutirse incluso la culpa
artículo 216 y una jurisprudencia, el nexo causal. Entonces, porque más, es decir, el contagio hoy en el país, se ha perdido el cerco epidemiológico, es decir, no se ha podido identificar cómo se adquiere el virus, pero yo creo que si hay, se prueba negligencia de bioseguridad y se prueba el nexo causal, yo creo que es muy una reclamación por culpa patronal y obviamente las consecuencias derivadas de eso, además de las sanciones administrativas a que eso pueda ocasionar. Ok, doctor Edwin. Digamos entonces, si lo que le estoy entendiendo bien es, digamos, que usted sí plantearía una postura favorable en relación con una eventual responsabilidad del empleador, incluso por culpa patronal, en caso de contagio de COVID-19, ¿correcto? Bajo ese marco, yo quisiera preguntarle de pronto al doctor Juan Manuel, precise, digamos, para usted, quiénes son los responsables en relación con la implementación, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que están regulados en la resolución 666 del 2020. Y nos hable de las obligaciones tanto de los empleadores como de los trabajadores en relación con el manejo de la pandemia desde lo laboral. Correcto. A ver, lo primero es, aquí hay que dividir los sectores donde las empresas desarrollan sus actividades. Para el sector salud, únicamente para el sector salud, el tema del COVID-19 está catalogado como enfermedad laboral. ¿De acuerdo? Entonces, para el sector salud, tener clara esa situación. Para los demás sectores de la industria y la economía, ¿cuál es la regla general? La regla general es el nuevo coronavirus COVID-19 es un riesgo público, no es un riesgo asociado a la actividad que desarrolla el trabajador en la empresa. Luego, mal podría catalogarse como enfermedad laboral. En este escenario, ¿cuáles son las obligaciones de las partes? Por parte del empleador, estructurar, implementar y ejecutar los protocolos de bioseguridad, otorgar los elementos de protección personal, seguridad industrial y bioseguridad adecuada para el desarrollo de las actividades por parte del trabajador. Pero ojo que también hay una obligación por parte de los trabajadores, y la obligación por parte de los trabajadores es cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad que implementen las empresas y utilizar adecuadamente los elementos de protección personal y seguridad industrial que se les está otorgando. Y aquí hay dos temas. Salvaguardando el tema del sector salud, que ya lo explico. En los otros sectores de la economía, si se presenta un caso de contagio de COVID-19, primero, no puede ser catalogado como enfermedad laboral. El riesgo no lo puso la empresa. Segundo, se tiene que hacer un levantamiento de un cerco epidemiológico para determinar cuál fue la línea de contacto de este trabajador, digamos, que adquirió el COVID-19. ¿Cuál es la obligación de la empresa en ese momento? Aislar a los trabajadores que hayan estado en contacto con el trabajador que está, digamos, que con el virus, ¿cierto? Y una vez se realiza eso, si la compañía logra probar que tiene los protocolos de bioseguridad y que se le otorgó los elementos de protección personal al trabajador adecuados, no podría existir una culpa patronal. Luego, aquí estamos hablando de los regímenes de responsabilidad frente a la pregunta en un tema de culpa probada. Esto es, si el trabajador quiere reclamar un tema de culpa patronal como consecuencia del contagio de COVID-19, deberá probar en juicio que la culpa del contagio del COVID-19 es atribuible a la empresa por no tener protocolos y por no tener o no otorgar los elementos de protección personal y seguridad industrial. Pero hay empresas, y lo puedo decir con pleno conocimiento de causa, muy importante en la protección de sus trabajadores y asimismo se espera que los trabajadores cumplan con esos protocolos de bioseguridad. Correcto, correcto. Hay una última, digamos que, discusión que plantea este tema del contagio por COVID-19 y tiene que ver, digamos, con digamos que las personas que a través, digamos, de la circular conjunta 001 y además de la misma resolución 666 han sido consideradas con preexistencias, comorbilidades o aquellas enfermedades que pueden incrementar el riesgo de muerte en caso de contagio, ¿sí?
Y la pregunta para los dos sería, digamos que si esas comorbilidades y esas preexistencias podrían llegar a configurar algún tipo de fuero de salud para aquellos trabajadores que las presenten, ¿cierto? Y que por ende, para terminarles sus contratos de trabajo, debería entonces acudir el empleador al inspector del trabajo para obtener autorización para terminar el contrato de trabajo en caso de presentarse una justa causa. ¿Ustedes qué opinan en relación con esa posibilidad que se abre para esos trabajadores que hoy no tienen absolutamente ningún fuero, pero que con ocasión de esa clasificación que hace, digamos, la resolución 666, a partir de otros pronunciamientos, pudieran llegar a considerarse con algún tipo de fuero? Doctor Edwin, ¿usted qué opina? Bueno, insisto también, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, sí, señor, Sí. lo escuchamos. Me tocó conectarme por otro lado porque se me estaba cayendo la señal aquí. Bueno, Este, logramos yo, yo, comunicarnos. yo creo que, insisto, ya lo había dicho, estamos aprendiendo, estos temas están desarrollando jurisprudencia, solamente han habido un par de sentencias que han señalado que alrededor del COVID hay una especie de fuero adicional a los que ya hay, pero no hay una decisión pues pacífica en ese sentido. Es discutir debates similares, porque adicionalmente a eso, por ejemplo, hay trabajadores, no sé si lo mencionaste, de pronto no lo escuché por mi conexión, hay trabajadores que no van a poder volver por sus preexistencias o por sus condiciones o por su mayoría de edad. Y en ese sentido, pues obviamente en ese caso particular habría que revisar si ese compañero es sujeto de estabilidad laboral reforzada en los términos que ya conocemos, la estabilidad laboral reforzada, más no porque tenga una estabilidad laboral adicional producto de la pandemia. Entonces yo creo que cada análisis, o sea, cada caso concreto amerita un análisis concreto frente a la situación particular. Hay una sentencia que me llamó mucho la atención, que yo la reivindico, de un juez de Cartagena, de un trabajador portuario a término fijo, que llevaba ya 14, 15 años trabajando y que la empresa le termina el contrato, a pesar de que el sector portuario es un sector exento de la cuarentena, y el juez de tutela protegió el vínculo laboral, obviamente de forma temporal, pero dándole una especie de protección fundamental o constitucional al derecho al trabajo de ese particular caso. Por ello de que cada caso en particular tendrá un conocimiento, un manejo particular del asunto. Correcto, doctor Edwin, muchas gracias. Doctor Juan Manuel. Este análisis tiene que hacerse en cada caso particular, estoy de acuerdo, pero la regla general es que la comorbilidad, ¿sí?, que incrementa un riesgo de sufrir, digamos que una complicación en el evento de que se contagie el trabajador con COVID-19, no estructuraría una estabilidad laboral reforzada de plano, ¿sí? Solo esa comorbilidad. ¿Por qué? Porque es que la estabilidad laboral reforzada por temas de salud debe tener una disminución de la capacidad laboral del trabajador. Ojo, no se necesita que esté calificada, no se necesita que esté en un porcentaje, sino que la Corte Constitucional ha dicho, ojo, que aquí uno de los requisitos es que la capacidad laboral del trabajador se vea afectada. Luego, en cada caso particular, se deberá analizar si ese requisito se cumple o no, pero por sí solo la comorbilidad no genera estabilidad laboral reforzada. Y segundo, hay que tener también en cuenta que aquí tenemos dos posiciones. Una de la Corte Constitucional, que ha sido más amplia en la garantía y en el análisis de la estabilidad laboral reforzada, y otra línea de pensamiento de la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, que ha dicho que incluso tratándose de justas causas de terminación de los contratos de trabajo, no requiere acudirse al Ministerio de Trabajo para tramitar ese permiso o esa autorización. Sí hay que hacer un análisis de cada caso particular, pero en mi criterio, la solo comorbilidad por sí sola no tiene la potestad de generar estabilidad laboral reforzada. Muchas gracias. Doctor Edwin, una pregunta que nos hace el público, que me parece muy pertinente en este caso. Doctor Edwin, la inobservancia por parte de los trabajadores de los protocolos de bioseguridad puede considerarse una justa causa de terminación de contrato. Tiene el micrófono en silencio, doctor.
Ya, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque recordemos, y hay un tema que me gusta desarrollar muchísimo, que es el tema del debido proceso. Y dentro del derecho al debido proceso está... Perdón, doctor, me lo interrumpo un momentico para decirle a la persona que hace la pregunta, es el señor Carlos Andrés Palma. Hace la pregunta para que le contestemos al señor Carlos Andrés. Bueno, no sé quién es. Este, No, es para uno de nuestros. Ok, listo. No, digo que, es decir, hay un tema asociado a esta pregunta que es el tema del debido proceso. Y el catálogo de faltas y sanciones o las justas causas para terminar del contrato de trabajo son taxativas. No solamente las que están señaladas en la ley, sino las que deben estar incluidas en el reglamento, el contrato, el pacto, la convención o el laudo arbitral. Entonces, yo lo que creería que si se va a modificar o a incluir una justa causa para terminar el contrato de trabajo, además tiene que aplicarse la sentencia C934 del 2004 y la ley 1429 del 2010 para modificar el reglamento interno de trabajo. Esto es construir eso con los trabajadores. Ahora, yo creo que los trabajadores tenemos el compromiso de defender la seguridad y la vida. Además, por eso estamos denunciando. A las empresas no les gusta que las denuncien, incluso se molestan, los llaman a descargos, porque hacemos las denuncias y queremos proteger la vida, pero yo creo que, es decir, ya lo mencioné, tienen que ser taxativas y así son, porque obedece al cumplimiento del principio de legalidad que hace parte integral del derecho fundamental al debido proceso. Doctor Juan Manuel, hoy por hoy, puntualmente en relación con ese tema, esa inobservancia implicaría lo que está señalando el doctor Edwin, un cambio, digamos, a nivel de reglamento interno de trabajo para buscar que el incumplimiento o la inobservancia de esas normas de bioseguridad sean constitutivas de justa causa de terminación de contrato? No, no es necesario, pero además nos alejaríamos de la realidad, porque cuando hay modificación del reglamento interno de trabajo, tiene que abrirse a unas observaciones por parte de los trabajadores y el Ministerio de Trabajo después debe intervenir como amigable concertador para poder generar esas modificaciones. Hoy el Ministerio de Trabajo tiene una resolución que dice que todos los términos están suspendidos, estamos dedicados exclusivamente a los temas de la fiscalización derivada de las determinaciones laborales en el escenario del COVID-19. Aquí realmente, si una empresa estructura muy bien sus protocolos de bioseguridad, esta estructuración debería estar acompañada de una catalogación como falta grave del incumplimiento de esos protocolos por parte de los trabajadores. Esa situación, que además va en una observación con lo que Edwin decía las empresas se ponen bravas porque denuncian y todo lo demás. No. La libertad de expresión y las denuncias que hagan los trabajadores, por supuesto que las pueden hacer siempre y cuando existan y estén en el marco de la veracidad. Lo que sí no podemos aceptar es que empresas que tengan cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad, que hayan hecho unas inversiones muy importantes en la protección de la salud de los trabajadores, que además es probado, ¿cierto?, sean vapuleadas en medios de comunicación o en redes sociales a través de afirmaciones no veraces. Y frente a este tema, si bien hay una libertad de expresión, la libertad de expresión sí tiene una limitación que tiene que ver con la veracidad de las declaraciones que dan los trabajadores. Correcto, doctor. Hay una situación ya para finalizar, muy concreto para cada uno. Doctor Edwin, muy concreto, 3 ideas, 3 alternativas para proteger la empleabilidad en Colombia en tiempos de COVID-19. Para finalizar nuestra reunión, doctor Edwin. 3 ideas, 3 alternativas de protección del empleo, de protección de la empleabilidad. Yo creo que 3 rápidas ideas, aquí no lo habíamos preparado, pero 3 rápidas ideas. Uno, intervención estatal, sin duda alguna, es decir, ya lo he dicho varias veces, no es la mano invisible del mercado. Hoy los que negaban la intervención del Estado son los que están pidiendo que intervenga el Estado. Bueno, nosotros por fortuna siempre hemos pedido la intervención del Estado. Otra idea que lo ha dicho la OIT, diálogo social, lo ha dicho la OIT en los 3 boletines, creo que es importante. Bueno, y la tercera, no, realmente yo creo que esas 2 ideas son, creo que fundamentales para resolver esta crisis y pasar al otro lado. Esto es muy, muy difícil. Y diría una idea adicional aquí improvisando, responsabilidad o corresponsabilidad. Yo creo que todos
todos somos conscientes de lo que estamos pasando y entre todos tenemos que pasar al otro lado de la crisis, pero realmente todos, no solamente, insisto, los trabajadores que somos los que ya hemos pagado muchísimo esta crisis. Perfecto. Doctor Juan Manuel, 3 ideas, 3 alternativas para proteger la empleabilidad en Colombia en tiempos de COVID, de manera muy concreta. Lo primero es claridad frente a las normas que son aplicables en este escenario de la pandemia. Y esa claridad en la estructuración y en la promulgación de normas, que es una responsabilidad del Estado, quien está ahorita a través de decretos cumpliendo esa función, digamos, sui generis legislativa, tiene que estar dada con impactar la sostenibilidad de las empresas y mantener un ingreso básico a los trabajadores. Segundo tema, una situación de razonabilidad, de los actores del contrato de trabajo. Aquí estamos frente a una situación anormal que significa que debemos flexibilizar posturas, no quedarnos en discursos anquilosados para poder, como dice Edwin, pasar esta crisis, pero que se pueda pasar esta crisis teniendo una empresa que genere empleo y no teniendo que llegar a la terminación de los contratos de trabajo. Y el tercer punto, que me parece importante dentro de este escenario que se está planteando y de este debate, es poder tener en cuenta que las normas o las regulaciones que se den en pro de la protección a la empleabilidad no pueden estar asociadas temporalmente a la finalización del aislamiento preventivo obligatorio o de la cuarentena. Las normas que se estructuren si queremos hacer una política laboral seria en Colombia deben tener en cuenta los estudios que existen frente al tiempo que van a tomar las empresas para recuperarse y de esta forma poder generar unas políticas públicas que protejan la empleabilidad. Algo adicional es que no puedo dejarlo pasar. No comparto porque ya lo ha hecho en 2 ocasiones y creo que uno no puede decir, ofender la opinión. La opinión se respeta, así sea, así que uno no la comparta. Pero de decir que esto es un discurso anquilosado, y yo sé que le fastidia al doctor que digamos que el trabajo se protege, que el trabajo es fuente de riqueza, que hay contradicción entre capital y trabajo y que hay que proteger los derechos de los trabajadores. Yo sé que eso le parece anquilosado, pero yo creo que hay que respetar la opinión, porque la opinión es eso, es simplemente una opinión y por una opinión a uno no lo pueden juzgar ni lo pueden, pues obviamente, criticar o juzgar. Doctor Juan Manuel. Me sorprende que Edwin se haya sentido aludido. Yo hablé de discursos anquilosados de forma general desde lo que se está discutiendo en el país, no necesariamente desde las posturas que usted ha expresado acá. Sin embargo, sí hay que apelar a un grado de razonabilidad frente a este tema. Y yo respeto muchísimo las opiniones, respeto muchísimo además las posturas y la defensa que los diferentes actores laborales están haciendo en este momento, pero sin duda aquí lo que uno debe optar es por no confundir y por darle claridad a empresas, a trabajadores, a organizaciones sindicales, que existe, y mire que coincidimos, un grado de corresponsabilidad para proteger el tejido del empleo en Colombia, no solo desde un discurso laboral, sino de crisis social. Es que si no cuidamos el empleo formal que se da a través de la sostenibilidad y la viabilidad de la empresa, vamos a tener una crisis social muy fuerte en el país. Bueno, doctores, hay unos temas adicionales que nos hubiera gustado pues, debatir. Ya llevamos casi 2 horas en esta charla, pero digamos que sí vale la pena de pronto abrir otros espacios. Hay unos cuestionamientos muy, digamos que muy importantes relacionados con la norma que autoriza la cotización reducida en pensión, por el denominado mecanismo especial de pago para pensiones reconocidas bajo la modalidad de retiro programado, entre otros. Hay otros temas ya desde el punto de vista procesal, ¿cierto? Y que tienen que ver, digamos, con los que nos dedicamos al litigio, los que nos dedicamos a la asesoría, frente a los retos, digamos, de la jurisdicción ordinaria laboral, las garantías del debido proceso que se están viendo cuestionadas por el denominado proceso judicial virtual que se está como implementando, pero pues el tiempo no nos da, hemos concluido, digamos, por hoy. Les agradezco mucho su presencia, doctor Edwin, muy amable, le agradezco mucho su tiempo, su disposición, sus opiniones, muy amable. No, gracias a
ustedes por la invitación. Un gusto, doctor Juan Manuel, compartir con usted este escenario y creo que siempre apelo a Bauman, donde dice que el verdadero diálogo es hablar con quien no piensa como uno. Entonces, es muy importante. Doctor Juan Manuel, muchas gracias también por su tiempo, por su dedicación, por su preparación de estos temas, por el debate, muy amable. Oh, muchas gracias por la invitación y a Edwin también siempre ha sido un gusto y un honor dar un debate desde el punto de vista técnico con una persona a la que respeto mucho como persona y como profesional, y por supuesto que desde visiones que pueden parecer encontradas y contrarias se construyen grandes soluciones para el país. Muchas gracias, un gran saludo y bueno, espero que haya estado interesante el debate. Sí, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.